¿Qué se cuece, culpables? Hoy vamos a hablar de rol en vivo. Y para eso me he traído a un especialista, a José Rojas, que es célebre por sus roles en vivo de Leyenda de los Cinco Anillos. Soy Albert Estrada y hoy en Nos lo cuentan José Rojas y el rol en vivo. Bueno, José, es un placer tenerte aquí en la cárcel finalmente, donde merecías estar. Sí, el placer es mío también. Oye, ¿cuánto tiempo llevas metido en el mundo del rol y en el mundo del rol en vivo? Pues tiene una respuesta distinta. En el mundo del rol llevo desde 1990 y poco, 91 o así, y en el mundo del rol en vivo desde un poco después, tenía 24 años, sobre el 2000 o el 1999. ¿Y hay alguno de los dos que prefieras sobre el otro? No, son dos aficiones perfectamente compatibles y además ambas te dan cosas totalmente distintas. Pero el rol en vivo supone un esfuerzo de tiempo, de dinero, de preparación mucho más extenso que una partida de mesa. Supongo que también consideras que te da un algo extra. Bueno, según si lo juegas o lo diriges. Supongo que tú te refieres a la organización de los roles en vivo. Ambas cosas, porque cuando tú preparas un rol en vivo tienes que hacerte el traje, el disfraz, etcétera. También te requiere un gasto, también te requiere una preparación. No es obligatorio. Tú puedes jugar roles en vivo sin necesidad de realizar ni gasto ni inversión, con una preparación previa que puede ser semejante a la de un personaje de mesa. Sí que es cierto que los roles en vivo que se relacionan actualmente pues implican un grado de inmersión que necesita pues algunos elementos complementarios como son el disfraz, como son pues una preparación más extensa, el lugar donde quieres desarrollarlo. Básicamente porque cuando te metes en estas cosas lo que quieres es que el resultado sea lo más parecido a la vida posible, ¿no? Y entonces pues y lo más espectacular posible. Pero lo cierto es que yo he jugado grandes vivos sin prepararme absolutamente nada. Perfecto. En cuanto a esto, pues como lo que te digo, el resultado, las recompensas de una cosa y otra son distintas. ¿Y cuáles son las recompensas de un rol en vivo que no te da el rol de mesa? Bueno, las recompensas del rol en vivo que no me da el rol de mesa, o por lo menos que encuentro en el rol de mesa de forma distinta, tienen relación con la inmersión con el personaje, con la socialización del propio mundo del rol, porque a la hora de jugar un rol en vivo normalmente te estás relacionando con gente, con un mayor número de gente. Y bueno, son muy pocas las experiencias de rol en vivo o de rol en mesa que implican una partida que pueda durar un fin de semana. O sea que puedes estar en juego durante 2 días, prácticamente 72 horas. Entonces eso es diferente en un caso y en otro. Yo, el primer rol en vivo en el que participé, que éramos unos críos, consistió en coger unos palos, forrarlos con goma espuma de un colchón, ponerles cinta aislante alrededor, irnos por el bosque a pegarnos de palos. Entonces íbamos avanzando por el camino y los que hacían de monstruos nos saltaban encima de tanto en cuanto, nos emboscaban y nos zurraban. Y cuando acababa la pelea nos decían, ahora esperaros aquí 10 minutos que vamos a montar la siguiente emboscada. Y así se iba haciendo esa experiencia que fue pues andar por un camino y que tus amigos o pegarte de palos con los colegas. Esto evidentemente ha pasado muchísimos años. Me imagino que como todo el rol en vivo habrá evolucionado mucho. ¿Cuál ha sido la evolución del rol en vivo? Bueno, claro, yo por ejemplo mi primera experiencia en el rol en vivo fue totalmente distinta. Mi primera experiencia en el rol en vivo se plantea en una casa que es propiedad de un amigo en la cual organizamos una situación parecida a un mundo de Tulu, en el cual se hacía una especie de subasta, había un asesinato, se realizaba una investigación que se alargaba hasta altas horas de la noche y que acababa con una especie de ritual sangriento. Entonces, ¿qué ha cambiado del rol en vivo respecto de ese momento respecto a ahora? Pues la verdad es que muy poco, porque al fin y al cabo se siguen haciendo las mismas cosas que se hacían. Mi experiencia total en el rol en vivo, es decir, cuando empiezo a organizar roles en vivo, o mejor dicho, cuando empiezo a asistir a roles en vivo con una colectividad más grande de personas y que no se refieren solamente a mi colectivo de 4 o 5 amigos, que es en el momento en que acabo más o menos la universidad. En ese momento
nosotros hacemos un rol en vivo que tiene relación con el Japón feudal. Un rol en vivo muy elaborado, de los organizados por Oscar Hidalgo y su equipo, y ese rol en vivo también es totalmente absolutamente diferente. Sí que mete un poco el factor del soft combat, pero ya tiene todos los elementos de un rol en vivo que se esté jugando ahora. ¿Qué ha cambiado el rol en vivo? Pues ha cambiado un poco las ganas de experimentar, quizá. Ahora se hacen otras cosas. Se hacen experimentos que tienen mucho que ver con improvisaciones teatrales. Se intenta ahondar más en lo que es el sentimiento del personaje, no tanto la racionalidad del personaje, sino qué es lo que siente el personaje. Y quizá por ahí sí que se ha experimentado de forma más excepcional en el rol en vivo, ¿no? Antes nos interesaba mucho la historia, la aventura y un poco el desarrollo que se producía, y ahora nos preocupa mucho la sociabilidad del personaje, su relación e interacción con otros personajes y el propio sentimiento que tiene durante la experiencia, ¿no? Entonces, eso quizá es lo que puede haber cambiado, pero se va y se viene. Al final, personas que han estado jugando esa experiencia o esa interacción social del personaje, de repente juegan una aventura pura de investigación y no sé, les explota la cabeza, por decirte algo, ¿no? Y dicen, oh, qué bueno, qué bien preparado que estaba, ¿no? Y gente que lleva mucho jugando a soft combat o que está metido en roles en vivo más de campamento, por así decirlo, y de interacción de batallas, pues de repente te juega un rol en vivo de sentimiento que está metido pues en una casa cerrada, ¿no? En unas habitaciones que están dedicadas al tema, y de repente pues pues se lleva una sorpresa, ¿no? Porque realmente es un rol en vivo que no está de acuerdo con él, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la situación del rol en vivo, como la del rol en mesa, por otra parte, es bastante viva, ¿no? La gracia es que no tienes normas, que es un poco por lo que yo me apunté al rol. Al final haces lo que quieres con las personas que quieres, ¿no? O bueno, por lo menos lo intentas. ¿No podrías decir que hay distintos tipos de rol en vivo? ¿O está todo tan mezclado que esta clasificación ya no es práctica? Sí que hay diferentes tipos de rol en vivo. Además, es una clasificación que les sirve para las personas para referirse a las experiencias que tienen, ¿no? Lo que pasa es que al final, sobre todo en el ámbito mediterráneo quizá, estás siempre mezclando cosas. O sea, cada rol en vivo... Pues ¿qué ingredientes podrías definir? También necesitarías un académico del rol en este caso, ¿no? Porque al final yo... sé lo que me gusta, pero no me preocupo mucho de poner una terminología a lo que yo estoy haciendo. Pero sí que tiene el rol tiene una parte de experiencia que tiene que ver mucho con el soft combat, es decir, nosotros salimos de una escuela del rol que está en relación con Dungeons and Dragons o con el Señor de los Anillos y con estas cosas, y por tanto el hecho de poder llevar a un personaje con una armadura, con una espada y con poderes mágicos es algo que está un poco en el ADN del rol que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Pero después hay otras experiencias, como son, por ejemplo, unas experiencias más sociales o políticas, por así decirlo, que lo que buscan es la interacción entre diferentes personajes desde un punto de vista más racional, de buscar y conseguir determinados objetivos, ¿no? Que entraría dentro de la idea de un rol en vivo más competitivo. Y después hay roles en vivo en que lo que buscan es un poco la situación no sentimental, pero sí emocional del personaje, ¿no? En el cual pues lo que buscan es cómo un personaje en determinadas circunstancias se enfrentaría pues a una situación concreta o a una serie de situaciones concretas, ¿no? Y entonces pues más o menos dentro de esos tres grandes familias encontraríamos todas las calificaciones que podemos encontrar. Después, naturalmente, también podríamos determinar el rol en vivo de cómo se organiza. Hay determinados roles en vivo que parten de la idea de que es el jugador quien tiene que crear al personaje y quien tiene que crear su historia, por así decirlo. Hay otros roles en vivo que son más indicativos, que es la organización quien crea el personaje y lo que pretende que haga en la partida. Y después hay determinados roles que van un poco a medio paso entre todo ello. Y dentro de todo esto, pues yo remito a la gente a la Wikipedia a que lea todas las diferentes todos los diferentes apelativos o sustantivos
que se establecen para los roles en vivo. ¿Cuál fue el primer rol en vivo que montaste y por qué lo montaste? Bueno, el primer rol en vivo que monté fue un 5 anillos que montamos en los albores del 2010, en mayo. Y lo monté porque me gustaba mucho lo que estábamos haciendo en una campaña de mesa de rol de 5 anillos y quería llevarlo al rol en vivo. Yo había jugado varios roles en vivos en Valencia con gente que me parecía muy solvente y quería hacer un poco lo mismo que hacían ellos, pero de forma distinta y corrigiendo algunas cuestiones, algunos errores que yo percibía. Y además me gustaba involucrar a las personas que estaban jugando el rol de mesa y que por una vez pues se sintieran quizá un poco menos protagonistas porque iban a compartir el rol en vivo con otros jugadores, pero también con una situación un poco más real, vestidos de samuráis, con katanas y viviendo una experiencia más social. O sea, me estás diciendo que el primer rol en vivo surgió de un rol de mesa. Me estás hablando de que había jugadores de mesa. Sí, efectivamente. El primer rol en vivo lleva la línea de una campaña que nosotros llevábamos jugando desde hacía tiempo, en realidad desde 2003. Llevábamos 7 años jugando esa partida y había conseguido tantos elementos de juego y tantos elementos de interés que era muy posible llevarla a un rol en vivo como se hizo. ¿Y no había el riesgo del que se acusa muchas veces a los roles en vivo de que hay unos jugadores que son los protagonistas y otros jugadores que son comparsas que están ahí para que los amigos del máster se diviertan? Sí, pero en aquel momento nos dio un poco lo mismo. En realidad los que principalmente estaban en contra de compartir la experiencia eran los propios jugadores de mesa, que habían sido protagonistas de forma directa en la partida de mesa. Y con la partida de rol en vivo tuvieron que aprender a compartir un poco más. Naturalmente ellos tenían el rodaje, el background de la partida y eso les hacía más fácil jugar porque conocían a todos y a todo. Pero a lo largo de las partidas que se hicieron, pues intentamos siempre que no fueran totalmente protagonistas y que pudieran compartir con otros ese nivel de protagonismo. En realidad, con el tiempo esa partida ha habido mucha gente que la ha hecho como suya y que no percibe al final o no percibe de forma tan absoluta el tema de que tenía unos protagonistas que eran los personajes de la partida de mesa en comparación con lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. A mí me preocupa en el rol de mesa que no nos conocemos entre nosotros, no hemos probado otros narradores, no sabemos qué se hace en otras mesas de juego. Esto quizás está cambiando un poco con el rol online, que te permite mirar por una ventanita qué se hace en otros grupos, pero en general estamos bastante ciegos a las cosas que hacen otros narradores. En cambio, con el rol en vivo, que implica a un mayor volumen de gente, que implica que pues necesitas aglutinar a 30, 40, 50 personas. Incluso a veces hay gente que viaja desde diferentes puntos del territorio de la península ibérica o incluso viaja en Alemania, donde sea, para participar en distintos roles en vivo. Me da quizá la sensación, y corrígeme si me equivoco porque esa es la pregunta que quiero hacerte, que estáis más al caso, sabéis más qué se cuece, sabéis más qué se está haciendo. ¿Es eso cierto? ¿Se tiene una visión más clara de lo que se están haciendo en otros grupos de juego? Bueno, es interesante, ¿no? Lo que preguntas. Hay un elemento claro. En el rol en vivo, efectivamente, al necesitar más personas, el nivel de sociabilidad es mayor. Tú al fin y al cabo, además en el rol en mesa también, pero en el rol en vivo estás compartiendo una experiencia con unas 30 personas en ocasiones, se pueden hacer rol en vivo de 2 personas sin ningún tipo de inconveniente, pero lo que está al uso normalmente por estas zonas implica una experiencia que tú vas a compartir entre 20 o 30 personas. Y entonces al final eso va a generar un nivel de sociabilidad y de conocimiento muy importante. Además conoces a esas personas en unas circunstancias que no se parecen en nada a la vida. Esas personas están en un personaje totalmente distinto. Esto también pasa en el rol en mesa, pero se lleva incluso más allá, porque el rol en mesa, como decía, ¿no? Como comentaba al principio,
es una experiencia que va a afectar pues a unas cuantas horas de tu vida, ¿no? Y normalmente el rol en vivo puede alargarse durante un fin de semana o durante un espacio más grande de tiempo, o incluso en situaciones como las TDN va a generar que tú coincidas con determinadas personas que también les gusta el rol en vivo en diversos escenarios, ¿no? Entonces este nivel de sociabilidad es algo muy bueno y es una de las experiencias básicas del rol en vivo. Vas a conocer a las personas y además vas a vivir con ellos unas experiencias que normalmente son muy inmersivas y que normalmente van a crear una simpatía hacia esas personas o una relación con esas personas que te va a llevar a compartir una relación mucho más profunda, entre comillas, que lo que puedas compartir en una partida de mesa, ¿eh? Siempre con las debidas diferencias, porque hay experiencias en partidas de mesa que te van a llevar a una situación semejante. Uh-huh. Pero una vez dicho esto, lo cierto es que en el rol en vivo también hay familias. Tú no juegas no sueles jugar con un colectivo del 100% de personas que no conoces. Tú sueles jugar con tus amigos. Entonces, en Barcelona, en Cataluña, hay colectivos de juego, hay familias de juego. Y esas familias pueden llegar a ser muy cerradas. Y pueden llegar a organizar sus propias cosas sin contaminarse de nadie foráneo, ¿no? O contaminándose de 2 o 3 personas foráneas. Entonces, al final, las comunidades no son tan abiertas como podría parecer. Sí que es cierto que para unas jornadas tú te vas a encontrar con gente que normalmente no conoces la primera vez que vayas, pero incluso en las jornadas hay familias, hay determinados grupos y colectivos que están relativamente cerrados. Entonces hay 2 o 3 jugadores que sí que van a estar dando vueltas por el mundo y sí que van a viajar a Andalucía o van a viajar a Madrid o van a viajar pues a Valencia y van a tener esta relación con esas personas y van a ser conocidos por todos ellos, pero lo cierto es que esto no es el común. El común es que al final pues tú juegas con un colectivo relativamente cerrado y el 40, el 50, el 60%, incluso el 90% de las personas que van a jugar tu rol en vivo son personas que tú conoces y que son de tu ámbito. Yo con la gente que juega rol en vivo normalmente también comparto la experiencia de jugar a juegos de mesa. Bueno, a rol de mesa. ¿Dónde es más potente el rol en vivo en estos momentos? Tanto a nivel español como a nivel internacional. Pues yo creo que a nivel internacional es más potente el rol en vivo. En Alemania yo creo que hay más nivel de rol en vivo. En Inglaterra también hay mucho nivel. Naturalmente ya no hablemos de sitios como más lejanos a los cuales yo no tengo referencia, como Rusia, como Estados Unidos. La verdad es que España es un sitio pequeño y nuestro nivel de rol en vivo y nuestro nivel de integración es relativamente pequeño desde mi punto de vista. Así que, y dentro de España, pues yo diría que se hacen muchas cosas efectivamente en Cataluña, pero yo sé que se hacen muchas cosas en Cataluña porque yo estoy en Cataluña, porque estoy seguro que en otros ámbitos también se hacen. Entonces, pues al final sabes un poco lo que pasa en tu casa y poco de lo que pasa en la de otros. A la hora de organizar un rol en vivo, como los que tú montas, ya me imagino que se pueden montar distintos tipos de roles en vivo y que entonces el panorama cambiará. Pero preguntándote específicamente por el tipo de rol en vivo que montas tú, luego si quieres hablamos de cómo podría montar alguien su primer rol en vivo, otro tipo de rol en vivo, por ejemplo. A la hora de montar el rol en vivo que montas tú, ¿cómo te organizas? ¿Con cuánta gente cuentas? ¿Qué presupuesto consideras? ¿Con qué gente te agrupas? ¿Cómo formas el equipo? ¿Cómo lo diriges? ¿Cómo lo lideras? ¿Cuánta duración le calculas? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo prevés? ¿Cómo planificas la organización de un rol en vivo? Bueno, esto depende mucho de si estamos trabajando con materiales que ya hayamos trabajado antes, es decir, si estamos reeditando roles en vivo, que es una cosa que nosotros hacemos comúnmente, o si estamos preparando un nuevo rol en vivo. Entonces, si tengo capacidad de escoger lo que quiero hacer, entonces yo cuento sobre todo con personas que hayan trabajado conmigo en otras experiencias o que por lo menos sean cercanas a mí en el ámbito geográfico. Sé que determinados grupos trabajan por Skype y trabajan utilizando pues, medios
medios más distantes, o que les permiten estar en situaciones más distantes, pero yo lo cierto es que prefiero trabajar persona a persona porque me es mucho más fácil controlar la experiencia de juego. Entonces yo al final tengo una colectividad que responde a mis roles en vivo, que se apunta a mis roles en vivo, ¿no? Y entonces pues normalmente utilizando la base de datos de Facebook para no tener que hacer foros ni páginas web específicas, porque no suelo trabajar con personas que tengan conocimiento de ese tipo de gestión por internet, pues a través de Facebook, que es por así decirlo una plataforma que me resulta más próxima, nos ponemos en contacto con esas personas y trabajamos en roles en vivo pequeños, por así decirlo. Yo ni diría medianos. Roles en vivo pequeños que buscan entre 30, 40, como mucho 50 personas. Hicimos experiencias un poquito más grandes antes, pero el modo que nosotros enfocamos, el modo de partida que nosotros enfocamos es más para ese tipo de grupos. Y para estas 30, 40, 50 personas como jugadores, entiendo que has reclutado a través de Facebook y a través de que ya conocen tus experiencias roleras, ¿no? ¿Qué equipo de organizadores necesitas? Bueno, en principio el equipo que necesitarían sería un equipo de entre 3 y 4 creativos, 2 o 3 personas encargadas de escenografía, y en el momento dado, en el momento de organización, necesitaríamos una plataforma de 7 o 8 personas para dirigirlo. Y todo esto es un elenco muy generoso. En realidad podría gestionarse perfectamente con 3 personas. Pero se intenta que todos podamos responder a las necesidades del jugador de forma directa y que sobre todo pues cuestiones como el montaje y el desmontaje no te lo acabes comiendo tú y 2 amigos. Entonces yo creo que un soporte de 7 organizadores es muy conveniente. Apoyando a estos 7 organizadores pues es conveniente poner un elenco de PNJs, por así decirlo, o de personajes dirigidos de entre 5, 6 o 7 personas. Y en el caso de que utilices monstering, en el caso de que utilices personas que vengan a hacer pues una determinada interacción con temas of combat, pues a lo mejor necesitarías a unas 15 personas de PNJs, ¿no? Con lo cual, en un momento dado, pues puedes tener pues a unas 20 personas trabajando en ese rol en vivo, siendo muy generosos. Vale. Y este equipo de organización, bueno, ya me has dicho que se gestiona presencialmente, que reunís presencialmente. ¿Con cuánta antelación al inicio previsto del rol en vivo se reúne? ¿Cuántas veces se reúne? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes? ¿Cuándo se empieza a preparar para tenerlo listo? El ideal es contar con un periodo de 5 meses antes del rol en vivo para organizar lo que nosotros hacemos. 5 o 6 meses. Según naturalmente el volumen del rol en vivo o el volumen de juego que quieras generar. Pero 5 o 6 meses es un tiempo más que generoso. Empiezas los 2 primeros meses reuniéndote una vez por semana. Cuando pasan estos 2 primeros meses empiezas a reunirte 2 veces por semana y durante el último mes o los 2 últimos meses pues te acabas reuniéndote 3 veces por semana. Siempre que se puede presencialmente, si no se puede presencialmente, pues utilizando cualquier mecanismo de telecomunicaciones que tengas a tu alcance. ¿De qué duración estamos hablando para estas reuniones? Bueno, normalmente estaríamos hablando de entre 3-4 horas. O sea, 3-4 horas por reunión y si estamos hablando de reuniones 3 veces por semana, es prácticamente una dedicación exclusiva al rol en vivo. Y más considerando que esas reuniones supongo que tienen un propósito de coordinación, pero que luego habrán tareas como escribir los historiales, fabricar el atrecho, que se tendrá que hacer extra fuera del tiempo dedicado a esas reuniones. Sí, efectivamente. Luego están las tareas a repartir, que partiría de la idea de que hay una labor de redacción que realizas tú solo en casa y bueno, naturalmente la labor de elaboración de determinados objetos o determinadas escenografías que también se tienen que hacer en casa, aparte de las reuniones. Vale, entonces hay que pensar las tramas, generar la escenografía, redactar los historiales de los personajes, buscar las localizaciones donde se jugará el rol en vivo, gestionar el tema de los cobros, no sé, ¿qué me dejo? No, en realidad
todo es hasta donde quieras llegar, todo es hasta donde tú te pongas. Efectivamente, no todos los roles en vivo tienen tramas, por decir algo. Pero en el caso de que quieras incorporar tramas, hay que redactarlas y sobre todo hay que pensarlas mucho. No todos los vivos tienen historiales, hay historiales que se dejan a los jugadores, pero si quieres incorporar los historiales hay que redactarlos y tienen que estar relativamente bien redactados. El tema de búsqueda de espacios es necesario, imprescindible para los roles en vivo. Algunos lo tienen automáticamente porque tienen una casa a la que pueden recurrir, otros pues tenemos que buscarlos. El tema de la gestión de cobros y publicidad, por así decirlo, la gestión de ese Facebook, de esa página de Facebook, ¿no? Pues se tiene que realizar naturalmente. Y en principio, pues después tienes que gestionar las preguntas que puedan tener los jugadores sobre determinadas cuestiones. Nosotros en los primeros roles en vivo, como eran de 5 anillos y la gente no tenía kimonos, tuvimos que hacer talleres de composición de kimonos para que la gente supiera cómo hacerlos, más allá de aquellos que querían encargar el kimono fuera o que lo compraran en otro ámbito, ¿no? Esto con el tiempo pues se ha superado, pero en su momento hacíamos fines de semana dedicados a la confección de kimonos. Bueno, pues vas al final improvisando un poco todos los elementos necesarios para intentar gestionar pues esa comunidad y para intentar que todos los elementos necesarios estén en el momento y en el lugar necesarios para que el vivo funcione. Vale, entiendo que hay muchos tipos de rol en vivo, evidentemente, pero yo te voy a preguntar por el tipo de rol en vivo que montas tú. No tiene sentido que te pregunte por los roles en vivo que montan otras personas. Entonces, en una reunión estándar, clásica, típica de uno de los roles en vivos que tú montes, si yo asisto a esa reunión, ¿qué me encontraría? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros funcionamos con el sistema de brainstorming. Lo que procuramos es generar dinámicas de qué cosas se pueden jugar, cuál es el tema de la partida, qué pretendemos lograr con la partida, qué personajes estarían relacionados en la partida, cómo los podemos repartir esos personajes. Entonces, en las primeras reuniones en las cuales asistirías, lo que verías un poco es una discusión que yo no he visto que se hagan en otros roles en vivo, pero creo que es imprescindible, que es qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y por culpa de esto muchos roles en vivo acaban fallando, o desde mi punto de vista acaban fallando, porque los organizadores no son capaces de ponerse al principio y de discutir qué se pretende y cómo se pretende, cómo pretendes jugarlo y cómo pretendes que los jugadores lo jueguen. Entonces esas son, yo creo que las 3-4 primeras reuniones, 5 primeras reuniones, a las cuales una reunión exclusiva para decidir hasta qué punto quieres obligarte al rol en vivo. El rol en vivo es una cosa, es un gran evento que obliga a las personas a dedicarse no de forma exclusiva, pero sí de forma importante. Y entonces lo mejor es saber con quién puedes contar y con quién no. La primera reunión debería tratar exclusivamente de esto. Los límites de las personas y hasta qué punto están dispuestos a llegar y la filosofía del rol. Y eso es una cosa que se tiene que compartir también con el rol de mesa. O que debería compartirse con el rol de mesa. ¿Qué pasa con el rol de mesa? Que normalmente el rol de mesa se juega por personas individuales. Es decir, un máster se plantea su forma de jugar, su perspectiva, su filosofía del rol. Y no tienes que rendir cuentas ante nadie más, o como mucho tendrás que rendir cuentas ante ese grupo que te has encontrado y has jugado y a los cuales no les ha gustado tu partida por determinadas razones. Sin embargo, el índice de sociabilidad que tiene un rol en vivo hace que tú al final tengas una incidencia más grande a la hora de justificar por qué has hecho determinadas cosas y cómo las has hecho. Tienes 30 personas, que eso normalmente no va a estar en una partida de rol de mesa, que han jugado contigo, en mi caso por lo menos, que han jugado contigo y que han vivido la experiencia. Y esas personas muchas veces sus críticas o su perspectiva sobre el rol en vivo tiene que ver con esas primeras teorías que tú has dibujado al principio de las reuniones. Esas teorías de modo de juego. Por poner un ejemplo, ¿el máster ha tenido mucha incidencia en la partida o no la ha tenido? ¿Hemos dirigido mucho a los personajes o los personajes han tenido una cierta autonomía dentro del juego? ¿O mucha autonomía dentro del juego? ¿Los finales que se han planteado para las partidas eran finales dirigidos o eran finales totalmente abiertos? ¿Las personas han podido desarrollar los sentimientos del personaje o se han visto demasiado apretados por esas tramas racionales de búsquedas o de investigaciones? El índice
interés político de la partida ha sido absoluto o realmente nos hemos encontrado con una posibilidad de juego más abierto en el cual tú has podido meterte donde has querido y como has querido. Todo eso al final es filosofía del rol. Si eso no lo resuelves al principio de la partida, estás contaminado durante el resto de la organización. Eso respecto a las primeras reuniones. Después empiezas a explicar la historia, como harías con una partida de mesa. Intentas aplicar esas filosofías a la partida concreta. Intentas ver pues cómo se va a desarrollar, si los finales van a ser abiertos o van a ser cerrados, qué eventos van a producirse durante la partida o qué quieres fomentar, si esos eventos van a ser causados por PNJs o van a ser causados por gente. Al final intentas prever el camino de la partida desde el inicio hasta su final, que es algo que se hace también con las partidas de mesa, pero que la partida de mesa implica o puede implicar una improvisación mayor. Tú te puedes adaptar a las circunstancias, porque al fin y al cabo como máster controlas el mundo. Sin embargo, adaptarte a unas circunstancias o improvisar en el ámbito de un rol en vivo es absolutamente difícil. Tú no eres todopoderoso como en una partida de mesa. Tienes muchas limitaciones. Y entonces, ¿cómo te adaptas? Tienes que anticiparte. Entonces, al final, esas reuniones van a tratar de cómo va a ir la historia y cómo te vas a anticipar a la reacción de los jugadores en determinadas historias, cómo los vas a reconducir para llegar al final que estás deseando. Y naturalmente dentro de esas reuniones tiene que haber un elemento de qué objetos se van a necesitar para esa partida. Eso es algo que tampoco necesitas en una partida de mesa. En una partida de mesa tú puedes poner determinados elementos, determinados handouts que puedes repartir a los jugadores, pero en el ámbito de una partida de vivo puedes necesitar esos elementos totalmente porque los jugadores lo van a tocar, lo van a ver, van a estar interactuando directamente con esos objetos. Tú no les puedes... Sí que puedes, pero no deberías describir esos objetos y decir, bueno, podéis ver aquí una cosa. No, porque estás cambiando, estás pasando la frontera entre el rol de vivo y el rol de mesa. Al final tienes que procurar que todas las cosas que quieras que los jugadores interactúen estén presentes en el rol en vivo. Entonces, todo eso se tiene que preparar y todo eso se tiene que elaborar y todo eso tiene que prepararse por las personas que están en escenografía. Y después hay cuestiones sociales, cómo vas a repartir los personajes, qué jugadores van a ser, te van a responder más en un determinado personaje o en otro, etcétera, etcétera. O sea que existe una preselección que determina a qué jugador le vas a dar un personaje u otro. Bueno, de esto también hay filosofías. Yo soy partidario de un reparto muy libre, de que sean los jugadores los cuales miren al personaje y decidan cuál de ellos les va a resultar más cómodo o les va a resultar más interesante jugar. Pero reconozco que en este caso, pues algunas respuestas, algunas de las elecciones que tienen los jugadores no son las adecuadas. Básicamente porque tal como jugamos nosotros en el ámbito mediterráneo, normalmente tú el personaje que pones o la descripción que haces del personaje no es lo que realmente es el personaje. El personaje oculta cosas, tiene elementos que no están a la vista. Y entonces hay gente que una vez coge ese personaje y ve los elementos que no están a la vista se dan cuenta de que se han equivocado, de que han cogido un personaje que no les tocaba. ¿Cómo solucionar eso? Pues de vez en cuando se hacen cuestionarios. ¿Qué te gustaría jugar? ¿Cómo te gustaría jugarlo? ¿Qué temáticas? Más la investigación, más el tema social, más el tema político. Y entonces con eso, el máster que sí que conoce la naturaleza del personaje te puede asignar un determinado personaje u otro. Pero claro, esto también puede llevar a determinados desengaños, ¿no? Yo puedo recibir un personaje y puedo decir, este personaje no es el que yo quería. Sí que es cierto que a mí me han hecho poner un listado de intereses en determinadas cosas, pero al final, pues, he puesto el número 5, he puesto el soft combat, pero a mí a lo mejor también lo hubiera puesto el número 4 o el número 3. Lo que pasa es que tenía que hacer un listado y aquí estoy, ¿no? Y entonces de repente me encuentro con un personaje que no tiene ningún tipo de capacidad de desarrollar ese aspecto, ¿no? Y quien dice el soft combat dice el ámbito social o el ámbito político. Uh-huh. Entonces, claro, pues al final partimos de expectativas. ¿Qué espero yo con la partida y qué personaje me han dado? Entonces, ¿se puede hacer un casting? Pues al final las soluciones mixtas son las mejores, ¿no? Se tiene que hacer un casting, sobre todo si conoces a las personas que juegan contigo, de no darles un determinado personaje que sabes que no va a funcionar con ellos, o que en todo caso va a ser una sorpresa para ellos y que no les va a gustar. Uh-huh. Pero al final también tienes que contar con un poco de feedback. Las personas te tienen que decir, pues yo en esta partida me interesa llevar esto o esto otro. ¿Te has arrepentido nunca de haberte metido en estos embrollos del rol en vivo? Bueno, sí, en ocasiones la experiencia ha sido muy desagradable y entonces en esos momentos siempre te arrepientes de haberte metido.
Pero bueno, no es tanto haberte metido en general en el rol en vivo como haberte metido en concreto en determinados roles en vivo. ¿Cuáles son los principales peligros, los principales riesgos? ¿Palmar pasta? ¿Enfrentamientos entre jugadores? ¿Qué es lo que...? Bueno, estás haciendo una actividad social entre diversas personas. Entonces, es necesario siempre que las cosas se gestionen de forma correcta, porque si no lo que vas a tener entre manos es un conflicto. Necesita trabajo, necesita dinero, necesita mucho esfuerzo, y eso va a generar que si las cosas no se llevan bien, pues hay muchas posibilidades de que al final puedas pelearte con jugadores, con otros organizadores o con otra gente. Y después, pues tu propia vida privada se va a ver afectado, ¿no? Se va a ver afectada por esto. Porque al fin y al cabo le tienes que dedicar mucho tiempo de tu vida a la confección de un rol en vivo, sobre todo si es un rol en vivo grande, y eso va a provocar que le puedas dedicar menos tiempo, pues, a tu novia, a tus hijos o a tu familia en general, o a tu trabajo también. Uh-huh. Y esos yo creo que son los principales riesgos. Lo de palmar pasta pues nunca me ha pasado, así que no puedo decir que sea así. Sí que es cierto que en determinadas ocasiones pues algunas cosas se han tenido que poner, pero siempre procuro que el tema de la gestión de dinero y el tema de otras cosas pues estén como mínimo cubiertas, ¿no? Intento no meterme en cosas que podrían resultar negativas. ¿Qué presupuesto te planteas para una partida de rol? ¿A cuánto sale un rol en vivo de los tuyos? Nosotros estamos jugando con una cuota de 120 euros por persona. Uh-huh. A 30 personas, pues que cada cual realice los cálculos. Esto nos deja pues sobre unos 1.500, 2.000 euros para escenografía. Uh-huh. Y el resto se dedica al pago de la casa. Uh-huh. Incluye la comida, todo esto. Sí, naturalmente en la casa estaremos a pensión completa. Y ese es el volumen de dinero del que estamos hablando. El último rol en vivo que hemos hecho, lo hemos hecho con este presupuesto. Uh-huh. No es un presupuesto holgado, vas muy justo. Uh-huh. Yo tengo la percepción de que los roles en vivo se construyen un poco siempre de la misma manera. Suele haber una negociación general sobre cómo nos repartimos las minas de trilitio de esta luna, de este satélite en un universo de ciencia ficción, o cómo nos repartimos las cabras y las ovejas en este pueblo, o cómo nos repartimos, pues si en la fiesta de cumpleaños de Menganito vamos a traer Coca-Cola, vamos a traer palomitas, vamos a traer patatas, vamos a traer berberechos. Un elemento de investigación que muchas veces pues consiste en coger un texto y cambiarle el tipo de letra a una fuente que no sea legible con el mismo procesador de textos, y que luego tú tengas que jugar a ver este símbolo cuántas veces se repite, qué letra es, o puzzles del tipo de puzzle que te puedes encontrar en un escape room. Un combate de un asalto de monstruos el sábado por la noche. Y un jugador que a lo mejor está ya un poco cansado de la negociación, etcétera, y dice, oye, este tema de si va a ser Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, Coca-Cola sin cafeína, las Coca-Colas están todas guardadas en el almacén, ¿no? Pues oye, yo voy, me cuelo y arranco las etiquetas. Y entonces aquí ya se acabó la negociación y se va a tener que poner toda Coca-Cola, pero nadie va a saber si era light, si era cero, si era sin cafeína. Y unos másters que le dicen, lo siento, pero es que no te podemos permitir que hagas esto, porque si haces esto es que nos jodes el vivo y nos jodes la trama, porque todo se basa en esa negociación de qué tipo de Coca-Cola vamos a comprar para la fiesta, ¿no? Yo cuando me ponen de jefe de una facción en un rol en vivo, pues tengo un poco esa sensación de que yo ya sé que de los 5 personajes que hay en mi facción, pues hay uno que seguramente tiene la trama de traicionarme para llegar a ocupar mi puesto, que hay otro que es un espía de otra de las facciones. Un poco me da esa sensación de que las mismas mecánicas, los mismos diseños se repiten. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Hay alguna forma de corregirlo? ¿Hay alguna forma de mitigarlo? Tienen partes, es en parte cierto. Los roles en vivo, sobre todo los de fin de semana, se configuran así. Sobre todo los que tú además trabajas en ámbitos sociales, como puede ser un 5 anillos, como puede ser un séptimo mar. Tiene este nivel de simplicidad, ¿no? Entre comillas, entre muchas comillas. La cuestión es que efectivamente el rol en vivo es muy grande. Es casi tan grande probablemente como el rol de mesa. Entonces, al final, tú ahí puedes incorporar múltiples cosas. Y actualmente se están jugando cosas muy diferentes a esto. Esto a lo mejor sí que es la situación fácil,
En el sentido de, yo incluso te lo simplificaría de otra manera, el elemento principal es que yo quiero que los jugadores tengan una excusa para estar allí. Como yo te quiero hacer una excusa y estoy haciendo un juego de corte, pues lo más fácil para mí es una negociación. Pero, ¿y si de repente yo estoy jugando un vivo de misterio y a mí el tema de que los jugadores estén allí se produce porque todos han tenido una situación, una experiencia paranormal que les ha llevado allí? Esto de repente ya rompe el canon de partida, ya no estamos haciendo ninguna negociación. Todos hemos llegado allí porque hemos tenido nuestra experiencia paranormal, nuestro elemento sorpresa que nos ha llevado a esa situación en la cual nos encontramos. Entonces, naturalmente siempre hay un elemento de investigación, se dice. Efectivamente, pues esto sería común tanto a partidas de más políticas como a la partida esta que estábamos diciendo en la cual yo me encuentro con una especie de experiencia paranormal que al final me lleva a llevar un nivel de investigación. Pero claro, yo este nivel de investigación puedo hacerlo muy grande o puedo hacerlo muy pequeño. Normalmente el nivel de investigación se pone porque hay gente que le gusta investigar. Pero vamos a poner que nos encontramos con personajes que lo único que quieren es el intercambio social. Es decir, una partida que está enmarcada en un evento social, como puede ser que todos estamos en una discoteca y que nuestro objetivo es ligar con una persona que está allí o llevarnos a alguien a la cama, entre comillas. Entonces de repente yo ya no estoy realizando ninguna investigación o no tengo por qué realizarla. En el mismo marco, si yo estoy haciendo una partida de alta política, a mí puede ser que yo no tenga ningún tipo de relación con ninguna investigación durante todo el desarrollo de la partida, porque yo al fin y al cabo estoy allí para negociar la venta de Coca-Cola Cero y de Pepsi en el ámbito de los negocios generales europeos. Entonces, ¿qué investigación estoy realizando? Ninguna. Y por otro lado, el elemento este de los monstruos el sábado por la noche, pues es un elemento dinamizador, porque el sábado por la noche normalmente quieres algo social que los lleve a todos a realizar algo interesante, pero yo he estado en muchas partidas en que no hay nada ese sábado noche, o incluso he estado en muchas partidas que ni siquiera tienen sábado noche, porque se desarrollan a lo largo de 4 horas o 5 horas, y no tienes un fin de semana para desarrollar el sábado, una experiencia de sábado noche de monstruos. Es más, he estado en muchas partidas en que ni siquiera hay soft combat. Entonces, al no haber soft combat, tampoco puedes generar, sí que lo puedes generar, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya no tienes lo mismo. Yo las primeras partidas que jugaba, que partían única y exclusivamente de una investigación, no se negociaba nada, no se relacionaba nadie con los personajes o no era muy patente, sino que únicamente partían de una investigación como podría ser una partida de Tulu, también acabaron siendo todas más o menos igual. En el sentido de que todos éramos convocados con alguna excusa a la casa en cuestión, en la cual se desarrollaba una subasta, una cena, la presentación de un libro o llámale H. En un momento dado se producía algún hecho paranormal o extraño, como podría ser la muerte de uno de los invitados, la aparición de un demonio o la aparición de algún otro monstruo o alguna cosa por el estilo, o algún elemento, un robo o algo por el estilo que nos llevaba a realizar una determinada investigación, y entonces se iniciaba un procedimiento de gincama más o menos elaborado y más o menos justificado, según la partida a la cual asistieras, que te llevaba al final a un desarrollo final, a un elemento de finalidad, ¿no? El momento en que acababa la partida, en el cual tú te encontrabas con una especie de ritual que tenías que desarrollar juntando los elementos que habías conseguido a través de la gincama. Claro, la primera vez que lo hicimos nos gustó mucho, la segunda vez nos gustó menos, la tercera vez ya nos parecía un poco repetitivo, la cuarta vez ya no queríamos jugar nunca más esto. Entonces, al final, esto es como las partidas de mesa. Yo hay determinados másters con los que juego que me da la sensación de que siempre estoy jugando lo mismo. Al final, si tú consigues buscar diferentes modus operandi de los másters, puedes encontrarte con diferentes formas de hacer. Sí, tienes razón en que eso también pasa en el rol de mesa. De hecho, lo puse como ejemplo hace poco, ¿no? En un contexto de Cyberpunk, por ejemplo, a ti cuando tú llevas a un netrunner o cuando llevas a un mercenario callejero y te contrata un tío de Arasaka para que hagas una extracción de un científico de Biochem, pues tú ya dices, ya sé que usted no trabaja para Arasaka, usted trabaja para Militech, esto es un ataque de falsa bandera, el científico seguro
seguro que no está en las instalaciones que me está diciendo, soy un señuelo y seguro que ustedes ya tienen a sus equipos de operaciones especiales que van a hacer la extracción del científico y a mí me van a dejar tirado en medio del meollo, ¿no? Porque todas las aventuras de Cyberpunk un poco pues siguen este mismo esquema. Eso es cierto. Y por eso no disfrutas el rol, porque te anticipas. Ese es mi problema. Pero entonces, un poco lo que me has dicho es que la manera de conseguir variación en el rol en vivo es quitando ingredientes para que estos ingredientes no aparezcan cuando son habituales. Pero esto es un poco... es como si el rol en vivo es tortilla de patatas con cebolla y tú dices, no, pero bueno, le puedes quitar la cebolla o le puedes quitar la cebolla en las patatas, entonces es simplemente tortilla francesa. Ya bueno, pero es que al final está acabando siendo lo mismo, tortilla, lo único que puedes hacer es descafeinarla. No, estamos hablando de determinados modos de juego y estamos enfocando hacia partidas de fin de semana con un ámbito social, normalmente derivado al político, que a mí me implica jugar eso. ¿Qué es lo que se está jugando desde hace tiempo? Pero no es todo lo que hay. Entonces, tú podrías hacer un speed dating de 40 minutos, que es lo que duraría un speed dating real, ¿no? Y sería algo completamente distinto. Exacto. La pregunta sería, ¿para qué no te vas a un speed dating de verdad? En vez de... Pues es interesante, ¿no? También te podrías preguntar por qué no te vas a una mazmorra e intentas cazar algún orco, ¿no? Porque normalmente no los hay, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Al final, tú en un rol en vivo de speed dating puedes hacer cosas que nunca harías en un speed dating de verdad, básicamente porque en el speed dating de rol en vivo estás representando un personaje que no eres tú. Uh-huh. Y entonces pues es lo mismo, ¿no? Que lo que pasa en el rol de mesa. Al final estás representando personajes que no eres tú. Tú puedes irte a cazar delincuentes con el personaje del centinela porque no eres tú. Si fueras tú, pues probablemente los delincuentes te pegarían un tiro y te matarían. Bueno, un rol en vivo de speed dating también puede tener sus riesgos, sobre todo si a lo mejor no tienes muy clara la edad de la jugadora que tienes, porque a veces en estas cosas te puedes confundir y que sea una chica mucho más joven de lo que te pensabas, o que te hayan dado un personaje que sea muy cabrón y que en algún momento pues hagas algún comentario sexual o alguna referencia que a lo mejor a esa persona la descoloque o la moleste. ¿Vosotros utilizáis algún elemento de seguridad, ahora que está tan de moda esto de la tarjeta X, de los velos, de estas distintas mecánicas? Porque, claro, en el rol de mesa es importante, pero en un rol en vivo es todavía mucho más trascendental, porque hay contacto físico, la inmersión, como comentas, puede ser mayor. ¿Qué elementos de seguridad incorporáis para evitar estos problemas? Bueno, se trabaja con diferentes elementos. Ahí se habla de semáforos, por ejemplo. Como la gracia del rol de mesa es que tú tienes una capacidad de control sobre la partida como máster, que te lleva a estar presente en todas las situaciones que se producen en la mesa. Esto no pasa en el rol en vivo. Entonces, en el rol en vivo tú puedes estar presente, pero puedes estar en otro sitio gestionando otra cosa totalmente distinta. O puedes directamente no estar presente. Entonces, tienen que gestionar los propios jugadores. La tarjeta X se la tienes que enseñar a otro jugador. No puedes enseñársela al máster y el máster tiene que cambiar la realidad a su alrededor. Entonces, lo que se trabaja es con semáforos. Tú normalmente indicas un color que tiene relación con el verde, el rojo y el ámbar sobre el resultado al cual está llevando la escena y sobre si te sientes incómodo o incómoda en esa misma escena. Entonces, si tú al jugador le indicas un verde, quiere decir que te sientes perfectamente cómodo en la escena y que puede continuar. Si indicas un ámbar, pues hay determinados resultados, diferentes resultados sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor hay que dirigir la escena hacia otro lugar, pero que no es necesario terminarla inmediatamente. Y si indicas un rojo, quiere decir que la escena te incomoda totalmente y que por tanto quieres acabarla inmediatamente. Entonces, yo la experiencia que tengo con estos semáforos, pues la verdad es que es una experiencia muy limitada. Supongo que tendríamos que jugar en un ámbito pues más sentimental o más próximo, más entregado para encontrarnos con que realmente fuera necesario aplicar ese tipo de juego, ¿no? Por ejemplo, he oído que también se utilizan determinadas pulseras. Entonces, como tú puedes interactuar con esas personas de forma violenta o de forma física, pues hay determinadas personas que llevan una pulsera con un color que indican que no quieren ese tipo de juego, y hay otras personas que tienen un
un color en esa pulsera que incita a realizar ese tipo de juego. O que indica que tú puedes realizar ese tipo de juego, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues en el ámbito de la experimentación hay determinados jugadores que quieren experimentar más, que quieren llegar más lejos y que, por tanto, pues están dispuestos a aceptar más cosas. Y es un poco a lo que voy enlazándolo con la anterior pregunta, ¿no? Efectivamente, al final el rol en vivo es todo lo mismo, o siempre se trabaja con los mismos platos. Pues lo cierto es que no. Lo cierto es que ahora se están jugando determinadas cuestiones, como por ejemplo roles en vivo que hay de Westworld, en los cuales estamos hablando de experiencias totalmente distintas. Yo no estoy en una negociación, estoy en un parque temático. Y entonces al final lo que estás jugando es la experiencia que vive esa persona, ¿no? Que puede ser una persona que viene al parque temático a divertirse, que puede ser una persona que está trabajando en el parque temático y cómo impide que haya una rebelión de los androides, o que puede ser un androide que está sometido a los deseos de las personas que vienen a divertirse, de los huéspedes, y que por tanto tiene que entregarse totalmente a ese tipo de deseos, ¿no? Y entonces al final lo que tú estás jugando es la experiencia que tiene el jugador o la experiencia que tiene el personaje en ese ámbito. Entonces aquí hay una negociación, hay un ataque de zombies el sábado noche, hay un tema de investigación. No. Aquí lo que hay es una experiencia. Una experiencia que te permite vivir muchísimo más ampliamente de lo que en principio te podría permitir vivir un rol de mesa. Existe, sin embargo, un problema, una diferencia entre las tarjetas X o los semáforos que tú puedes utilizar en una partida de mesa y las que puedes utilizar en un rol en vivo. Porque en una partida de mesa estás en una situación cooperativa con el resto de jugadores. Utilizas la tarjeta X con un narrador que al final tiene una posición de autoridad final sobre lo que está pasando. Entonces, si hay una escena donde aparecen arañas que te molesta porque te dan miedo las arañas, pues tú se lo indicas al narrador y el narrador puede eliminar las arañas y cambiarlas por otra cosa. Pero en el rol en vivo, el que te molesta no es el narrador, sino que el que te molesta es otro jugador. Y es otro jugador que no está cooperando contigo y que accidentalmente te ha molestado, como podría pasar en una partida de mesa, sino que es un jugador que está compitiendo contigo y que puede estar buscando precisamente incomodarte o provocarte, pues para que tú le retes a un duelo, puede estar haciendo chistes sobre tu familia, puede estar amenazándote, puede estar generando una serie de situaciones que te conduzcan a una situación incómoda. Evidentemente que, por supuesto, la comodidad y el confort de los jugadores son mucho más importantes que cualquier otra consideración y ya entiendo que esto tiene que primar, ¿no? Pero sí que existe ese riesgo de mal uso, ¿no? De tú me estás haciendo sentir incómodo porque estamos compitiendo y porque tus tramas te obligan a insultarme, a ponerme en una situación difícil, entonces esto a mí me incomoda y yo pues saco el rojo, saco la tarjeta X o el semáforo o lo que sea, ¿no? ¿Esto cómo lo gestionas? Bueno, tú partes de la idea de que todos los vivos son competitivos, todos los roles en vivo son competitivos. Que hay un elemento de competición. Esto no es así. No es necesario. Bueno, pues en un rol en vivo donde sí lo hay. Bueno, vamos a explicar primero lo de los roles en vivo no competitivos y después vayamos a los roles en vivo competitivos. El tema del asunto es que al final los semáforos y este tipo y las pulseras se utilizan más bien en situaciones de experiencias. Es decir, a mí me gusta que me toquen. ¿Hasta qué punto me pueden tocar? ¿Me pueden violar en un rol en vivo? ¿Me pueden desnudar? ¿Puedo encontrarme con que se ejerza violencia sobre mí? Estamos hablando de ese tipo de circunstancias. No estamos hablando tanto de un tema de descripción, porque no hay descripción en el rol en vivo. No estamos hablando tampoco de un tema de es que no me gusta por dónde está yendo la trama y entonces yo quiero cortarla. Estamos hablando de un tema más físico o psicológico directo, en el sentido de interacciones que me producen un daño. Un daño que puede ser físico o que podría ser físico, o un daño que podría ser psicológico en el caso de que a mí haya mucha gente que me está recriminando cosas, que me está gritando, que me está interactuando. ¿Dónde se inventaron todos estos mecanismos de los semáforos o de las pulseras? Pues se inventaron cuando yo, por ejemplo, las primeras referencias que oigo yo son en vivos carcelarios. Un vivo carcelario en el cual tú te encuentras en una cárcel y entonces pues te tienen que hacer registros, te tienen que hacer interrogatorios, te pueden hacer torturas, te pueden hacer otras cosas por el estilo. Claro, yo puedo decir, bueno, yo he venido a un vivo a desarrollar mi personaje, pero tampoco es necesario que me torturen.
Te voy a llevar una pulsera de un determinado color que indica que cuando empiecen la tortura, conmigo no cuenten. Pero yo a lo mejor puedo decir, hostia, pues me parece muy apasionante vivir en un ambiente relativamente controlado, un personaje que está sometido a tortura, o en el ámbito de un ambiente carcelario que hay un intento de violación o cosas por el estilo, y yo quiero vivirlo porque he venido a este vivo para esto. Pues entonces llevo la pulsera de otro color. Pero puede ser que se me vaya de las manos, que en un momento dado me encuentre en una situación tan extrema como esa y yo diga, no, esto no quiero que continúe por aquí, quiero parar inmediatamente. Entonces yo puedo utilizar no solamente las pulseras, sino que puedo utilizar los semáforos, indicar rojo y que acabe. Porque no quiero que la experiencia continúe hacia adelante. Entonces, el otro jugador tiene que ser muy consciente, la otra persona o personas con las que tienes la relación, tiene que ser muy consciente de las reglas. Porque se le permite realizar ese tipo de actividades y él mismo también probablemente lleve una pulsera, porque hay gente que dirá, pues a mí torturar gente tampoco es algo que me acabe de gustar demasiado. Y entonces lleva ese tipo de pulsera y se le admite la posibilidad de vivir esta experiencia porque cumple las normas. Y esto al fin y al cabo pasaría también con un máster de mesa. Si tú en un momento dado repartes tarjeta X es porque aceptas que se te utilicen las tarjetas X. Pues si tú estás en ese vivo es porque aceptas que determinadas circunstancias puedan parar. Entonces, el control no lo ejerce el máster, pero lo ejerce al fin y al cabo la otra persona. Si la otra persona en un momento dado le dan la palabra clave, la palabra de seguridad, pues entonces en ese momento tiene que parar. Naturalmente esto puede pasar que no, pero también podría pasar en una partida de mesa. Sí que es cierto que cuanto más extremo es el rol en vivo, las consecuencias pueden ser peores. Pero en este caso, pues hay que intentar que la reacción por parte de los organizadores o por parte de los árbitros sea lo más directa posible para impedir este tipo de conductas. Y se parte siempre de la buena fe de las personas. Contestando esto en un rol en vivo competitivo. Claro, yo no estoy utilizando ni el rojo ni las pulseras para cortar una trama. Hostia, es que yo quería conseguir las minas del rey Salomón, pero este jugador me está jugando de una determinada manera que me va a impedir conseguir esas minas. Voy a utilizar el rojo para que no siga por ahí. No ese es el objetivo. No se busca eso. Tú no puedes utilizar un rojo en estas determinadas circunstancias. Pero claro, puede pasar, por ejemplo, que te encuentres en una situación en que un populacho se lanza sobre ti y empieza a zarandearte, empieza a insultarte, o aunque no haya ningún tipo de contacto físico, y tú al final te sientes superado por la situación. En este caso sí que utilizarías un elemento de rojo. La diferencia que hay entre estos elementos en el rol en vivo y esos elementos en el rol de mesa es que en el rol de mesa el máster dirige totalmente la acción, o puede dirigir totalmente la acción. Con lo cual, si tú tienes una referencia a determinadas arañas y la persona tiene miedo a las arañas, pues entonces el máster automáticamente puede decir, pues ya no habrá arañas. En el ámbito del rol en vivo, si tú ves determinadamente una tortura con arañas y no quieres que te acepte la tortura con arañas, pues entonces utilizarás también la palabra. Pero normalmente pues no puedes conseguir que un organizador cambie toda la dinámica del rol en vivo porque tú tienes un problema. Serán más cuestiones internas que a ti en un momento dado pues puedes decir rojo y irte a tus habitaciones porque has tenido una cuestión que te supera. No sé si me sí, explicar. Creo que sí. Me estás diciendo en el fondo que estos elementos de seguridad lo que hacen es introducir elipsis que no alteran la trama, no alteran el contenido de la historia, pero sí que alteran el discurrir de la película, lo que se ve en pantalla. Un poco cortar la cámara y cortar lo que está emitiéndose sin que esto cambie lo que realmente ha pasado o no ha pasado en la película, como un fundido en negro. ¿Va por ahí? Algo por el estilo. Perfecto. Imagínate que hubiera alguien que quisiera empezar a organizar sus propios roles en vivo. Aparte de preguntarse para qué lo quieres hacer, ¿qué otros consejos le podrías dar? Bueno, yo el primer consejo que le daría es que no se marcase una fecha límite. Es decir, que no dijera voy a organizar un rol en vivo para septiembre de este año o para cuando sea, ¿no? Sino que organizase el rol en vivo primero y después hiciera una relectura y cuando tuviera la relectura o cuando el rol en vivo estuviera muy avanzado, marcase una fecha. Esto es porque la fecha da mucha presión y muchas veces en un primer rol en vivo no tienes las cosas dispuestas en el momento necesario y necesitas 2 o 3 semanas más para dejarlas redondas. Entonces la situación ideal es no ponerse fechas límites y ir trabajando poco a poco hasta llegar hasta donde quieras llegar. Yo creo que ese es el principal consejo. Después de eso, lo que aconsejaría también es que jugase mucho. Muchas de las cosas que funcionan mal en un rol en vivo, sabes que funcionan mal si las has jugado.
Y entonces la clave del asunto es que tú te des cuenta de cómo te gusta el desarrollo de una determinada partida y con esas cosas intentes montar un rol en vivo. No siempre va a funcionar, claro está, a lo mejor habrá cosas que fallen, pero por lo menos tú tendrás una opinión clara de lo que querías jugar realmente. Y con eso te permitirá aprender por un lado y por otro. Con lo cual, la experiencia previa, roles en vivo, jugando única y exclusivamente, es clave. Es incluso superior que en las partidas de mesa. Yo creo que en las partidas de mesa tú puedes lanzarte al juego y ver a ver qué tal te sale, y después, pues bueno, ir combinando lo que tú mastereas con lo que tú juegas en vivo, pero con lo que tú juegas de mesa, ¿no? Pero en el ámbito de un vivo, ver cómo se hacen las cosas es lo mejor, anticipadamente. Y después lo que le diría es que una vez tenga una experiencia clara de juego y una vez no tenga la fecha límite y tenga claro lo que quiere hacer, dedicar a 2 o 3 reuniones a decidir cómo lo quiere hacer. Qué tipo de juego quiere desarrollar y por qué quiere desarrollarlo así. Que se dé cuenta de estas problemáticas y que tenga una respuesta sobre la filosofía del juego que quiere desarrollar. ¿Esos elementos se trasladan y discuten luego con los jugadores o hasta qué punto? ¿No te da la sensación de que a veces en los roles en vivo se genera mucho material de lectura para los jugadores entre sus historiales, las tramas, las reglas, el trasfondo, que al final muchas veces no se acaban ni siquiera leyendo? Sí, cierto. Es muy cierto. Por lo tanto, tú tienes que ser muy, muy comedido en el ámbito del material que les transmites a los jugadores. Y a veces te pasarás, a veces no llegarás. Pero al final, la clave del asunto es que tú tengas claro por qué introduces ese material. Esto nosotros nos ha pasado en el ámbito de juego con el sistema de seducción. ¿De dónde surge la necesidad de hacer un sistema de seducción? Que es algo que así de bote pronto todo el mundo diría, ¿un sistema de seducción para qué? Surge de la necesidad de que nosotros vemos manifiestamente como jugadores que las tramas de interacción amorosa con otros jugadores no se desarrollan nunca. Puede ser que alguien te caiga muy bien y entonces tú ya tengas una relación previa con esa persona y por tanto no te cueste nada desarrollar una trama amorosa en un rol en vivo, pero cuando tú te encuentras por primera vez con otra persona, tienes muchísimas más capacidades, muchísimas más posibilidades de que esa persona no relacione contigo ningún tipo de trama amorosa que lo contrario. Pero es que hasta el punto en que a lo mejor tus personajes, que teóricamente son Romeo y Julieta, no van a cruzar ni 3 palabras a lo largo de todo el rol en vivo. Una vez constatado esto, nos reunimos para decidir ¿y cómo lo solucionamos? Entonces nosotros creamos un sistema de seducción, que es un sistema interpretativo, no es un sistema ni de puntos de vida ni nada por el estilo, pero es un sistema interpretativo que nosotros vamos a poner en juego. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Lo haríamos en cualquier rol en vivo? No. Lo hacemos porque nosotros queremos desarrollar una trama de seducción. Queremos hacer un grupo, un colectivo, que esté dentro del rol en vivo y que esté en todo momento seduciendo a las personas, porque el rol en vivo lo pide. Y nosotros sabemos que si nosotros no ponemos ese background, ese elemento de reglas, no vamos a tener el resultado que nosotros queremos tener de juego. Entonces, le dedicamos tiempo, muchas discusiones, muchas valoraciones y al final hacemos un sistema que naturalmente no es perfecto. Y nosotros se lo transmitimos a los jugadores y el resultado final es que todos los jugadores lo ven como algo negativo, como algo que coarta sus capacidades de interpretación y sus capacidades de inmersión. Yo aquí me voy a meter y tengo que hacer estas cosas que vosotros me pedís y tengo que ir por estos canales que vosotros me pedís y no voy a conseguir el resultado que quiero. Y sin embargo se juega y el resultado es positivo. La gente interactúa, la gente juega esa trama y al final el resultado es unos índices de juego de tramas amorosas muchísimo más elevados que el que se produciría sin ese sistema. Por tanto, está totalmente justificado que nosotros hayamos hecho ese material. ¿Lo ha leído la gente? Me da un poco igual, al final se ha jugado. Y con el tiempo ya ni siquiera es necesario, porque nosotros ya hemos roto el hielo, o eso ha servido para romper el hielo. O eso da un elemento que a mí me permite socializar con las personas y por tanto jugarlo mejor de lo que lo jugaría con una persona que no conozca absolutamente nada, siempre con excepciones. Y al final es eso. ¿Por qué estoy poniendo aquí este material? ¿Lo estoy poniendo porque sí? ¿Porque no tengo una idea muy clara? No.
busca la filosofía de por qué estás utilizando ese material, busca la razón última de por qué estás utilizando ese material, y entonces, si tú realmente estás convencido, ponlo. Que al final no se utiliza o no se utiliza como tú querías, bueno, nadie es perfecto, nadie tiene la verdad absoluta. Pero, naturalmente, si tú tienes claro por qué lo estás poniendo, pues por lo menos no será un material superfluo, que es lo que pasa muchas veces. Bueno, imaginemos que ya hemos llegado a ese punto donde todos los historiales están escritos y enviados a los jugadores, toda la escenografía está hecha, la casa está alquilada, los PNJs ya saben lo que tienen que hacer, todo está preparado, se pone en marcha el rol en vivo. Tú, como máster, ¿qué haces? ¿Cómo controlas ese rol en vivo? Que en el fondo consiste en gente que están en grupitos de 4 o 5 personas separados por ahí cuchicheando y tú es difícil que te estés enterando de lo que está pasando, ¿no? Bien, eso enlaza directamente con la filosofía del juego de rol en vivo. La respuesta es que no las controlas. El trabajo del máster debería acabar en el momento en que das el inicio de la partida. Yo siempre he dicho, o es un axioma que yo siempre he utilizado, que los másters, una vez iniciada la partida, deberían irse a un McDonald's cercano y estar pues el fin de semana tomando hamburguesas y bebiendo refrescos y estar total y absolutamente desligados de la partida. El máster solamente interviene en el ámbito de un rol en vivo cuando se producen disfunciones. Cosas que no esperabas, que no tenías en cuenta, que necesitan de un organizador que esté totalmente alejado de la partida para solucionarse. Una persona que se ha caído y que tiene que ser llevada al hospital, etcétera, etcétera. Pequeñas indicaciones a los jugadores de determinadas cosas que tienen que solucionar y que no entienden o que no han comprendido del todo. Pero incluso en esas situaciones, es decir, incluso cuando solucionas preguntas que los jugadores te hacen sobre determinadas cuestiones, estás interviniendo en la partida de una forma que es arbitraria. Estás dando más elementos de resolución a determinados jugadores que a otros. Y eso debería evitarse, tanto en los vivos competitivos, o sobre todo en los vivos competitivos, como en los vivos no competitivos. El máster, yo siempre digo, es un elemento que saca de la inmersión. Es una persona que no pertenece al rol en vivo. Es una persona que está ahí, pero que no responde a ningún personaje. Otra cosa serían los másters PNJs, lo cual es una cosa que aconsejo ampliamente a todo el mundo, a cualquiera persona que quiera organizar, que se aleje de ello. Un PNJ que tiene todas las respuestas de juego es un PNJ que no va a jugar bien. Un PNJ que sabe todo lo que está pasando porque está de conocimiento en todas las tramas y con todos los historiales, es una persona que no puede jugar bien. Eso es lo peor que tú puedes poner en juego. Entonces tú, cuando estás en el rol en vivo, no estás interpretando a ningún PNJ. Efectivamente. ¿Vas por ahí con tu mono de presidiario? No, la clave del asunto es que cuando a mí me dejan salir de la cárcel e interpretar a algún personaje en un rol en vivo, en esas circunstancias yo llevo personajes no relevantes. Llevo personajes como puede ser un sirviente, como puede ser un soldado que pasa por allí, como puede ser una persona que no es relevante para la acción. Como puede ser pues un señor que va con un paraguas y que no tiene ningún tipo de relación con lo que está pasando. Es decir, la idea es que yo estoy accesible para los jugadores que necesitan alguna pregunta, pero estoy inaccesible para intervenir en cualquier tipo de trama. Mi mayor respuesta a lo largo que se desarrolla un rol en vivo es: yo es que soy un sirviente y de esto no entiendo. Puede ser un monje, puede ser un sirviente, puede ser una persona irrelevante. Esa es la clave del asunto. La acción tiene que dirigirse por los jugadores y a veces, las menos, por los personajes no jugadores o personajes dirigidos. Porque al final la partida es de los jugadores. Una mala experiencia de juego es cuando tú te encuentras como PNJ en una acción o en una escena que es muy interesante y de repente te das cuenta que la estás desarrollando con otros 2 PNJs. ¿A qué hemos venido aquí? Nosotros tenemos que dinamizar el juego, no jugarlo nosotros. Porque si no nos habrían dado jugadores, no PNJs. Entonces no sé si estoy entendiendo muy bien cuál es la diferencia entre un máster que está interpretando a un personaje, un PNJ,
un PJ dirigido y un PJ clásico. Porque en el fondo cualquier PJ, a no ser que sea un rol en vivo donde los jugadores se han creado sus propios personajes, pero si no es así, cualquier PJ recibe una serie de indicaciones sobre qué es lo que motiva a su personaje, qué tramas quiere conseguir, qué es lo que puede, lo que no puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? No sé si lo veo muy bien. Ese es el elemento de la filosofía del rol en vivo que tú tienes que decidir en el momento inicial. Tú al final puedes montar una partida con un montón de personajes dirigidos. Todos tienen unas indicaciones y no quieres que se salgan de juego. Y a lo mejor te saldrá una partida muy, muy acompasada, pero muy poco interesante. Entonces, si tú al principio de la partida decides que la libre actuación, ¿no? La autonomía es lo que va a caracterizar el personaje, el libre albedrío, entonces esa va a ser la diferencia. La diferencia entre un jugador y un PNJ, entre un PJ y un PNJ, va a ser que el jugador tiene una serie de indicaciones en la ficha, a través de su personaje y tal, pero que al final tiene libre albedrío. Es decir, que en un momento dado puede justificar, que puede saltarse todas esas indicaciones y hacer lo que él quiera. Uh-huh. Esto es una elección. Tú puedes hacerlo de una manera o puedes jugarlo de otra. Yo abogo por esto. Todos los jugadores son libres. Se les da unas indicaciones, pero no están obligados a seguirlas. Ellos desarrollarán su personaje como crean que se tiene que desarrollar hasta el final de la partida. Y eso es lo interesante, desde mi punto de vista. El personaje dirigido, sin embargo, es un personaje que recibe unas indicaciones, pero que tú además necesitas que realice determinadas actuaciones. En todo lo demás puedes ser libre como un jugador, pero en esas actuaciones es necesario que actúe. Entonces yo, por ejemplo, utilizo personajes dirigidos en el sentido de que, bueno, estas líneas rojas no las puedes cruzar, es decir, no puedes hacer un golpe de estado tú solo. Además, tienes que favorecer en todo momento el juego de los jugadores libres, es decir, tú tienes que ceder tus tramas o tus indicaciones para que sean ellos quienes lo jueguen, no tienes que tomar el protagonismo del juego. Y además, pues en determinados momentos, pues se pide que determinadas tramas las juegues de una determinada manera o se espera de ti que realices determinadas actuaciones de una determinada manera. Es decir, el personaje dirigido no tiene este libre albedrío totalmente. Está limitado por unas determinadas líneas de comportamiento que tú les vas a indicar como máster. Yo en realidad no tengo diferencia entre PNJ y personaje dirigido, que hay ciertas personas pues que le ponen como ese elemento. Yo creo que el personaje dirigido y el PNJ al final es lo mismo. Son jugadores que tienen determinadas actuaciones y determinadas direcciones que tienen que desarrollarse en un ámbito. Entonces, la diferencia entre un jugador PJ y un PNJ o personaje dirigido con un máster organizador es que estos dos están dentro del juego y el máster organizador no. Entonces, naturalmente el máster organizador no puede ir con el mono de presidiario por ahí en medio, sacando a la gente de juego todavía más. Entonces tiene que tener como una especie de pantalla que le permita actuar en el ámbito de la actuación, en el ámbito de la partida, pero que al final no sea una pantalla que moleste excesivamente. Tiene que ser una pantalla que le permita interactuar para determinadas situaciones, sobre todo para solucionar esas disfuncionalidades, pero que al final pueda abandonarla y salir de tapadillo sin tener ninguna interactuación en la partida. Entonces, esas pantallas son, por ejemplo, el sirviente, el servicio, correcto, etcétera, etcétera. Y esa es la separación que hay. A mí hay una cosa que he visto en algunos roles en vivo que me molesta relativamente, porque yo la verdad es que aunque juego a ganar, en realidad me importa poco ganar o perder. En realidad lo hago porque casi considero que es una falta de respeto. No estar jugando con toda la intensidad que podrías estar jugando, pero al final no me importa mucho si gano y pierdo, no soy competitivo en ese sentido, pero una cosa que he visto y que me resta un poco es el tema este, no sé si tú lo habrás vivido, cuando acaba la partida y uno empieza, al final te conseguí engañar para que me vendieras el cuadro, y otro dice, no, pero yo en realidad lo que pensaba hacer es que iba a contratar a un pintor para que falsificara el cuadro y te iba a vender un cuadro falso. Y otro dice, no, pero es que yo luego no te lo iba a pagar porque tenía contratado un falsificador de billetes y te iba a pagar con billetes falsos. No, pero yo esto ya lo sabía y entonces, ¿no? Y se crean este tipo de películas. Esto, ¿tú cómo lo solucionas?
Bueno, lo primero de todo es que esto hablamos de un rol en vivo eminentemente competitivo. Correcto. ¿Vale? Entonces la gente no quiere perder. Pero esto pasa también en el rol en vivo de mesa. Lo que pasa es que al final, en un rol en vivo de mesa vas a hablar con 4 o 5 personas y todos ellos van a tener su plan de lo que hubieran hecho en la semana siguiente y no en juego. Y en un ámbito de un rol en vivo, pues si hay más personas que juegan, pues naturalmente vas a tener a 30 personas, 40 personas o las que sean explicando su historia y su película de cómo hubieran arreglado el mundo, no en las horas de juego, sino el lunes siguiente o la semana siguiente. Claro, a mí esto al final no me preocupa como organizador, pero es muy frustrante como jugador. Entonces, yo lo que sí que intenté solucionar ante todo y sobre todo cuando organizo un rol en vivo competitivo es que los jugadores comprendan cuál es el resultado de la partida. Y esto tiene relación con ese elemento, es decir, que comprendan cuál es la resolución de una determinada trama. Ah, vale, pues tal se casó con tal. No es que el otro le vendiera billetes falsos y el otro... No, al final este y este fueron los que pactaron el tema. Sino que lo que provoca es que la gente diga, pues no voy a casa sin saber de qué iba la partida. Sino que realmente he comprendido de qué iba la partida. Entonces esto se logra, o yo lo logro, a través de anuncios. Entonces, ante todo y sobre todo, lo pongo al principio de la partida, quien no oficialice el anuncio no va a tener ningún resultado. No me vas a poder explicar que el lunes siguiente me vendiste determinadas cosas y acabamos de cerrar el acuerdo que no habíamos cerrado en partida. No. O me lo anuncias en partida o esto es superfluo, no es oficial. ¿Anuncios te refieres a ir al máster a contarle lo que ha sucedido? No. Me refiero a ir a la concurrencia. Es decir, a anunciar al resto de jugadores el resultado que se ha producido. Entonces, en este sentido... ¿Gritas ahí, a ver, escucharme? Sí, en este sentido, a mí una de las experiencias como jugador que me habían ocurrido normalmente era que durante las comidas, desayuno, comida y cena, se provocaba la siguiente situación. La gente salía de personaje, se ponía a comer, empezaba a hablar de otras cosas, se encendía de la partida, se tomaba el café, tardaba mucho en incorporarse a la partida de nuevo y se perdía el ritmo totalmente. Cuando tú por la tarde levantabas la cabeza y decías, ¿qué ha pasado? Me he tomado un café, me he ido a dormir una siesta, ¿qué ha pasado con esto? Y volvías a intentar coger el hilo de la partida, habías perdido toda la inversión de juego. Entonces había que hacer algo para dinamizar las comidas y además resultaba que en las comidas todo el mundo estaba presente. Así que ese es el momento que he elegido para anunciar. Hay determinados acuerdos que se anuncian en público. Naturalmente hay determinados acuerdos que no pueden anunciarse en público. Eso te iba a preguntar. Que son anuncios de bajos fondos y cosas por el estilo. Es cierto. Hay un 1% de los anuncios o un 2% de los anuncios que puede provocar el domingo de pero yo en realidad te había engañado y no te había engañado. Pero el 98% restante se ha anunciado en comidas. Se sabe qué es y qué no es, y además incluso se puede controlar si tienes interés en controlarlo. Puedes hacer listados de los anuncios que se producen por si quieres hacer una continuidad del vivo y entonces coger esos anuncios como base. Además, ¿qué provoca eso? Que de repente, tú que estás llevando la negociación con X persona, descubres que esa X persona ha pactado con Y y que te ha timado de forma importante. Y eso genera juego. Genera juego porque tú te levantas y dices, hombre, pero has faltado a tu honor o lo que tengas que explicar según el momento. Incluso puede generar un duelo, incluso puede generar alguna otra cosa de juego. Y además conseguíamos que durante las comidas la gente no hablase de otras cosas, sino que al final la gente paraba oído a los anuncios y entonces la gente estaba dentro del juego. Sí, yo recuerdo en el primer rol en vivo que coincidimos que tú me engañaste para que hiciera de máster, que era un rol en vivo de Leyenda de los Cinco Anillos, con lo cual yo andaba perdidísimo, porque todos los nombres son japoneses, el apellido va adelante, el nombre va detrás, yo en aquel entonces no tenía tampoco mucho conocimiento sobre el mundo de Leyenda de los Cinco Anillos, y además ya llevaban 3 o 4 años haciendo la saga del rol en vivo, con lo cual había un montón de tramas antiguas, ¿no? que iban siguiendo. Y recuerdo que estando en el comedor se levantó un jugador a anunciar una boda entre 2 personajes, no recuerdo quién eran, y se creó en el comedor como un murmullo de lo
bueno, de indignación, de sorpresa, como si hubieran salido Pablo Iglesias y el Abascal diciendo que habían decidido juntar sus escaños para elegir a Puigdemont de presidente del gobierno. O sea, una sensación absoluta de lo que dices, ¿no? De que los jugadores estaban inmersos completamente en la historia, siguiendo la historia y completamente imbrincados en ella, espectacular. Y yo pensaba, no he entendido qué ha pasado y yo soy el máster o soy uno de los másters, con lo cual tendría que más o menos saber qué está pasando. Pero bueno, en el caso de los anuncios de cosas o en el caso de los elementos que no se pueden anunciar públicamente, que corresponden a cosas secretas o a cosas ilegales, ¿esto cómo lo gestionas entonces? Bueno, normalmente intentas introducir un elemento que sí que se pueda declarar. Es decir, pues hace poco estábamos jugando con determinadas tramas de mercado negro que al final derivaban en que si yo iba a entregar un determinado objeto o no lo iba a entregar un determinado objeto, ¿no? Y entonces, pues al final tú hacías un anuncio que no era del todo cierto, porque realmente aquello tenía como más trasfondo por debajo, pero a través de ese anuncio tú ya habías indicado cuál había sido tu decisión en el asunto un poco más sucio. Y hay determinados que no hay ninguna solución. Al final no todo es solucionable en todo caso. Pero está claro que bajas increíblemente el índice de fantaseo final del rol en vivo. ¿Y qué opinas del juego previo, del juego posterior? ¿Estas cosas las incorporas, las rechazas? Bueno, la gracia de Facebook es que permite utilizar elementos de juego previo muy interesante. A mí no tengo una respuesta negativa frente al juego previo. A mí me gusta. Me gusta que la gente interprete, que la gente se conozca y te hace trabajo para el inicio de la partida porque la gente ya ha podido incluso jugar algunos elementos. ¿Pero no te resta? ¿No son tramas que luego no vas a poder jugar ya en partida? Sí, ese es el punto. Lo que tiene que tener clara la gente es que lo que no se puede es resolver las cosas antes de la partida. Y eso tendría que tenerlo muy claro. Y eso genera muchas frustraciones. Porque el jugador, cuando inicia un juego previo, quiere venir ya con la solución hecha. Y eso es lo erróneo. Si tú realmente lo que juegas previamente son interacciones con unas personas, conoces a tu esposa de todo el rol en vivo, hablas con ella, ves que hay una problemática y te señalan la problemática, etcétera, etcétera, o eres capaz de jugar determinadas tramas que no tienen una resolución porque la resolución se va a producir durante la partida y eres capaz de no tener esa resolución, sino de llegar a la partida y no anticiparte, el juego previo es ideal. Llegas con una fuerza y con un elemento de ganas de jugar y de ganas de resolver esa trama que es muy positivo. Pero el problema es que hay determinados jugadores que lo que buscan es la resolución de la partida. Entonces, efectivamente, el juego previo entonces se vuelve en algo negativo porque te quita juego. Pero yo recuerdo, hace tiempo que no lo hago, pero recuerdo grandes partidas del juego previo que empezaban incluso meses antes de la partida de rol en vivo y que generaban un estado de ánimo que en el momento en que llegaba la partida estallaba de forma que te metía en personaje directamente. Y al fin y al cabo yo creo que el elemento principal que se tiene que buscar con el rol en vivo es esa inmersión en personaje, es ese elemento de sentir el personaje y de desarrollarlo. ¿Qué opinas de los roles en vivo breves de 1 hora, 2 horas, lo que se llaman a veces situacionales o conversacionales? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Estás a favor? ¿En contra? ¿Montas este tipo de experiencias? ¿No las montas? No las monto, pero las he jugado y las encuentro los encuentro como algo muy positivo. Entonces son pastillas de juego y realmente es allí donde más puedes experimentar. Porque realmente puedes hacer cosas que no podrías hacer a lo mejor en un fin de semana o que en un fin de semana puede costar más tiempo de hacer. Entonces yo además creo que el futuro del rol en vivo cercano está en eso. Primero porque no te obliga a estar hipotecado 5 meses de tu vida. Y segundo, por eso, ¿no? Porque puedes crear situaciones de inmersión muy poderosas en un espacio de tiempo muy pequeño. Naturalmente necesitan un esfuerzo de inmersión más grande, pero la verdad es que la experiencia que tengo de juego con ellos es muy positiva.
¿Cómo lidias con los jugadores problemáticos en un rol en vivo? Porque me imagino que no todo se limita a las escenas demasiado fuertes que se puedan tratar con un semáforo, con una tarjeta X o con otro mecanismo de estos. Pues habrá otro tipo de problema, ¿no? Desde el que paga tarde, al que todo el mundo lleva su kimono de punta en blanco y viene casi pues como vestido de calle, la persona que en el combate de soft combat se le va la cabeza y empieza a golpear con excesiva fuerza al resto de jugadores, el jugador que se frustra porque las tramas no le han salido bien y le han engañado y se lo toma como algo personal y esto genera un enfado con el resto de participantes, no sé, todo este tipo de... la gente que hace trampas también, por ejemplo, este tipo de problemas, ¿cómo los gestionas? La presión social, sobre todo, es el elemento que más triunfa para gestionar estos puntos. Muchos de los problemas a los cuales me he enfrentado de este tipo se han solucionado por la propia gestión del grupo. El propio peso del grupo hace que las personas, cuando, por ejemplo, una persona que va a llevar cualquier cosa al rol en vivo, que va a ir prácticamente disfrazada, cuando ve lo que se está gestionando dentro del rol en vivo, cuando ve las personas que cuelgan sus disfraces o incluso que ponen elementos de escenografía que van a traer, se dan cuenta de que hay determinadas cosas que no pueden hacer. Después escuchar, tú tienes que escuchar mucho. Yo tengo amigos que han venido a mis roles en vivo, incluso algunos que han dejado de venir porque no les acababa de convencer la forma en que se hacían las cosas, y esas personas pues a veces hay que escucharlas, hay que saber por qué están causando los problemas, cuál es la situación problemática, y a lo mejor incluso allí encuentras una resolución de forma. Al fin y al cabo, la gran mayoría de gente con la que estás colaborando son amigos tuyos, con lo cual tú vas a poder resolver esos problemas como los resolverías con una persona que fuera, una persona que conoces, ¿no? Uh-huh. Y después el tema del asunto es practicar con el ejemplo. Es decir, cuando una persona empieza a ver la partida y empieza a ver todo lo que tú has puesto en la partida, el 99% de la gente le tiene respeto al resultado. Y entonces hay cosas que no te las hace. A mí, por ejemplo, nadie me ha venido diciendo pues voy a hacer trampas y voy a cambiar las etiquetas y voy a conseguir no sé qué. ¿Por qué? Pues porque ve el desarrollo de la partida, ve lo que está pasando en juego y dice, hombre, esto no tiene lugar. Yo al revés, estoy aquí con el personaje, estoy metido al 100% en el samurái honorable y que me voy a poner a cambiar etiquetas. Es que las etiquetas casi ni las veo. Y entonces al final es eso, ¿no? El practicar con el ejemplo, escuchar un poco y después pues la presión del propio grupo, ¿no? Y después hay determinadas personas que te explican cuál es su problemática y después se dan cuenta de que realmente esa problemática no existe. Nosotros en el último rol en vivo tuvimos algunas personas que el sábado noche estaban como muy tensionadas y explicaban a determinados organizadores, pues mira, estoy tensionado por esto y por esto y por esto. Y después el domingo de repente pues vieron el desarrollo de la partida y se dieron cuenta de que muchos de sus miedos no eran tales, muchas de las cosas que ellos anticipaban, porque la anticipación al final es preocupante. La gente que se anticipa y se reúne cuadros de ansiedad, porque al final tú estás viviendo un rol en vivo que es muy intenso y que busca mucha intervención del personaje y que te obliga mucho a desde el punto de vista anímico. Entonces de repente estás ahí metido y empiezas a sufrir miedos y a veces necesitas que alguien te escuche y decirle, bueno, pues mira, esto es lo que me pasa y por aquí voy. Uh-huh. Estoy recordando un rol en vivo en el cual tú como narrador empezaste a anticipar que todo iba a fracasar. Sí, bueno, y que no fue así. No, claro. ¿Qué me dijiste? Pues fue una historia muy curiosa porque me acuerdo, un rol en vivo de Leyenda de los Cinco Anillos, que tú y yo éramos directores de juego, estábamos volviendo de destrozar un pequeño templo a las fortunas, a los kamis, porque las fortunas estaban muy enfadadas porque iban a elegir al Hantei que no tocaba, ¿no? Y recuerdo que estábamos volviendo y tú estabas despotricando, súper ansioso, esto no le importa a nadie, esto no está funcionando, a la gente no le interesa lo que estamos haciendo. Y entonces antes de que llegáramos a la casa se abrieron las puertas y empezaron a salir shugenjas, uno de cada clan, de cada delegación, todo preocupados a investigar eso. Y yo te cogí y te dije, José, ¿no te cansas nunca de que la realidad te dé patadas en la boca?
La anticipación. Esa es la clave del asunto. Anticipar al final no es tan bueno porque muchas veces te equivocas. Sí, pero claro, la ansiedad yo creo que está más en el bueno, más no lo sé, pero el narrador también tiene un componente de ansiedad que puede ser más elevado que el de los jugadores. Por razones distintas. Claro. Por razones distintas. Al final, el organizador quiere que todo salga bien y etcétera, etcétera. Entonces, si todo está saliendo bien o razonablemente bien, su ansiedad baja. Uh-huh. Puedes tener cabreos, puedes tener situaciones, tienes falta de sueño, a veces tienes poco paciencia en determinadas cosas, pero la verdad es que si todo más o menos está siguiendo un camino previsible, no vas a tener un problema de ansiedad. Pero los jugadores, sin embargo, están metidos en la situación en todo momento. Y tú no sueles generar situaciones de partida que sean situaciones pacíficas en que todo el mundo va de la mano y todo el mundo se quiere. No, sueles, para que la gente lo viva intensamente, sueles generar situaciones muy, muy tensionadas. Conflicto. Y entonces, bueno, a veces de conflicto, pero a veces de conflicto en el sentido sentimental, a veces un drama, una situación que no es puramente de conflicto entre dos personas, sino que puede ser de conflicto interior, ¿no? Del personaje. Entonces, claro, como estás generando esas situaciones, ellos, vaya bien el rol en vivo o vaya mal, es más, si va bien, tiene más números de tener ese cuadro de ansiedad. Y nosotros hemos recogido a muchas personas que de repente la situación le ha superado y que se han puesto a llorar, ¿no? Y que le has tenido que apartar del juego y les has tenido que decir, oye, que esto lo hacemos para divertirnos, que esto tampoco te lo tienes que tomar 100% en serio. Cuanto más nervioso está el narrador, más relajados están los jugadores y viceversa. Pues sí, podría ser. ¿Y no te parece que como narrador te excedes a veces un poco en las tramas, que pones demasiadas tramas, quizá por no querer que la gente se aburra, pero que tienen que la montaña de problemas a los que tienen que enfrentarse le supera? Sí, totalmente. Pero esto entra dentro también de la filosofía de juego que tú quieras plantear en la partida. Yo creo que las partidas se podrían desarrollar con la mitad de tramas que pongo, o incluso no poner ningún tipo de trama, porque hay determinados roles en vivo que funcionan perfectamente sin ninguna trama. Pero lo cierto es que, bueno, mi filosofía es que yo siempre he dicho que me gusta que los roles en vivo sean como una montaña rusa. Uh-huh. Entonces, para ser una montaña rusa tú tienes que estar teniendo inputs en todo momento. En el momento exacto en que tú pierdes ese ritmo, pues la montaña rusa para. Entonces, si tú pretendes hacer eso, el resultado es que tienes que llenar el rol en vivo de tramas. Y en ese sentido yo estoy muy satisfecho de muchos vivos. Además, una de las cosas que mejor se gestionan en los roles en vivo es el propio ritmo de la partida. Determinadas situaciones, que es un momento a lo mejor en el que sí que tiene que intervenir el máster, aunque no debería ser obligatorio, pero bueno, si ves que hay ese punto de que no acaba de tener un ritmo suficientemente intenso, suficientemente rápido, sobre todo en las resoluciones, por ejemplo, pues entonces sí que tienes que intervenir tú, llamando a determinados jugadores dirigidos para que creen la situación en que creen el final de Agatha Christie, para que me entiendas, ¿no? Uh-huh. Todos los personajes reunidos en los cuales cada uno va descubriendo su secreto oscuro y el lector pues va descubriendo, oh, Dios mío, y este tenía esto y este otro tenía esto, ¿no? Y entonces ese final frenético es el que da un buen resultado de la partida. ¿Y qué opinas de este estilo de juego en el cual los jugadores reciben más información de la que tienen sus personajes? Es decir, los secretos son públicos. Tú sabes que esos dos personajes son amantes, tú sabes quién está intentando traicionar al rey, tú sabes cuál es el secreto oscuro de tu maestro, y entonces, como jugador, cuando tú ves a esos dos personajes que se apartan y están hablando, tú como jugador sabes que son amantes, entiendes por dónde van los tiros, entiendes un poco qué está pasando. Como espectador del rol en vivo tienes más información y puedes disfrutar más de lo que estás viendo, no te pierdes, pero claro, como jugador pues tienes la obligación de estar jugando sin hacer referencia a toda esa información, sin hacer metajuego, pero también un poco viéndote incapaz de descubrir esos misterios o esos secretos porque en el fondo ya lo sabes, ya como jugador te los han dicho. ¿Qué experiencia tienes con eso? ¿Qué opinión te merece? La verdad es que se puede jugar con las dos cosas.
Se puede jugar con las dos cosas. Yo he visto grandes jugadores que han jugado 2 veces la misma partida y que su intervención en esas 2 partidas han sido totalmente distintas. A lo mejor desde diferentes jugadores. O sea, de diferentes personajes. Y que han sido perfectamente capaces de adaptarse y de hacer una gran partida. Con lo cual, el hecho de tú conocer todos los secretos y todos los entresijos de la partida, si eres un buen jugador, entre comillas, no te va a generar un problema. Entonces yo no lo haría como algo común porque a veces es más divertido, sobre todo si vas a hacer algo de investigación, que haya sorpresas y que la gente no sepa determinadas cosas y que las descubra dentro de la partida, pero también es cierto que las veces que me han pasado dentro de partida tampoco no han afectado de forma relevante al rol en vivo. ¿Qué similitudes o qué diferencias ves entre el rol en vivo y el rol de mesa? Sobre todo cuando estas diferencias no son trasladables del uno al otro y puedes estar arrastrando una experiencia que en el rol de mesa o en el rol en vivo funcionara, pero que al aplicarla en el otro campo te pueda restar. Bueno, lo que tienes que comprender es que el rol en vivo vas a vivir las cosas de forma más directa o de forma más... no quiero llamarlo real, pero vas a tocar las cosas, vas a estar en juego de una forma que no estás anclado a la mesa, como ocurre muchas veces en los roles en mesa, sin perjuicio de que hay determinados roles en mesa que implican pues una interactuación, pero no es lo común, ¿no? Estaríamos hablando ya de los vivos de conversacionales o situacionales. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es eso, ¿no? De que tu intervención o tu interactuación con el mundo real tiene que ser más intensa que lo que es el rol de mesa. Entonces, yo siempre he creído que en los roles de mesa el nivel de inmersión es menor, básicamente por una cuestión de focos. Tú, cuando estás en un rol en vivo, estás siempre en foco. O puedes estar siempre en foco. ¿Qué quiere decir estar en foco? Pues que siempre estás en personaje, que siempre estás desarrollando tus tramas, siempre estás desarrollando tu personaje. Incluso cuando estás solo, que no estás rodeado de nadie más, tú puedes estar dentro de personaje y puedes estar intentando actuar con un sentimiento que tiene el personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y además no necesitas al máster para desarrollar tu personaje o para desarrollar tu actuación. Es más, normalmente vas a estar interactuando en todo momento con PJs, con otros jugadores. Entonces eso hace que el nivel de inmersión que tienes tú en un ámbito de rol en vivo, definiendo inmersión, por así decirlo, en estar metido en personaje y estar viviendo lo que vive el personaje, es muy superior al que tú tienes en una situación de mesa. Sin perjuicio de que en la mesa puedes sentir cosas muy intensas, lo cierto es que la experiencia de rol en vivo te va a llevar a vivirlas durante más tiempo. Más aún si se desarrolla durante un fin de semana o si se desarrolla durante una semana. Entonces, por otro lado, tienes que comprender que en un rol en vivo hay ciertas experiencias que no vas a tener. El máster en el ámbito de una partida lo domina todo. A través de la descripción puede incitar a tu imaginación y puede hacer que tú vivas cosas o veas cosas que no son reales. Sin embargo, en un rol en vivo, yo creo que la descripción por parte de los másters que te explican lo que estás viendo es un error, porque mientras una buena descripción en un rol de mesa te va a meter más en la partida, aunque sea buena descripción en un rol en vivo, te está sacando de la partida porque realmente no lo ves y tú en un rol en vivo estás esperando ver las cosas exactamente en vivo. Entonces, al final, las técnicas y las dinámicas de una partida de mesa pueden ser muy diferentes, sobre todo para el máster. Una partida de mesa no se podría entender que el máster se fuera y que dijera, bueno, jugad vosotros. Bueno, se podría hacer, pero en todo caso no es lo usual. En el ámbito del rol en vivo, lo usual debería ser que el máster no estuviera y que dijera jugad vosotros. El tema de las descripciones, naturalmente el tema de dados y el tema de sistemas tienen que funcionar de forma totalmente distinta o deberían funcionar de forma totalmente distinta en un rol en vivo que un rol de mesa.
¿Cómo aplicas los sistemas de regla en un rol en vivo? ¿Eres partidario del piedra, papel, tijera, de los símbolos del fuera de juego, del soy un crinos, de estoy en ofuscación? ¿Prefieres que se tiren dados? Todo esto, ¿cómo lo gestionas? No soy nada partidario. La única concesión que hago a los sistemas es el tema de la interactuación en temas de combate. Uh-huh. Si estás jugando a un 5 anillos o estás jugando a un séptimo mar, el sistema de combate pues tiene que marcarse de alguna determinada manera, y procuro hacerlo o intento hacerlo interpretativo. No me ha salido todavía del todo interpretativo, pero el resultado final más interesante es el interpretativo. En realidad, si hay algún combate en un determinado momento, espero que no se solucione directamente con el te he dado 3 veces y por tanto te he matado, sino que realmente hay una interpretación por parte de los jugadores que les lleven al resultado de quién es el que vence el combate, o quién es el que sale herido, o si salen heridos los dos, o si uno de los dos han muerto, de acuerdo con lo que quiere el personaje que pase en ese momento, o con el acuerdo de los dos personajes que parezca más lógico. Eso cuando se produce entre personajes. Cuando se produce con PNJs, está claro que el PNJ siempre va a ceder al jugador sin perjuicio de hacerle pasar las cosas difíciles en el tema. Entonces, la única concesión que hago a sistema es el tema del soft combat, que además me parece lo más parecido, por así decirlo, a un combate. Fuera de eso, nos apartamos de los símbolos o indicadores, como pueden ser los fueras de juego, indicadores de las manos o poderes que se tengan que utilizar, lo cual me ha llevado a no jugar partidas de vampiro, porque hasta que no se me ocurra una forma de resolver el tema de los poderes vampíricos no quiero entrar en un tema de símbolos. E incluso pues cualquier otro sistema que yo ponga en juego, como puede ser un sistema social o como puede ser un sistema de seducción, van a ser sistemas total y absolutamente interpretativos. El resultado al final será un tema interpretativo. Y si hay algún tipo de competencia, tendrá que ser una competencia en que los dos jugadores estén de acuerdo en que el otro ha ganado. Y en ese aspecto pues tiene que haber un tema de siguiendo las indicaciones que marca el sistema, el resultado es claro para ambos jugadores. Entonces, ¿tus Shugenjas de Leyenda de los 5 Anillos no tienen poderes? Sí que tienen poderes, pero son poderes en su gran mayoría interpretativos, y después hay unos poderes que pueden relacionarse directamente con el soft combat. Uh-huh. La realización de hechizos es a través de interpretación, y el resultado del hechizo está marcado de antemano. Además, reducimos los hechizos al mínimo común denominador. Hay hechizos de curación, hechizos de ataque y hechizos de información. No hay nada más. Los hechizos de información son puramente interpretativos. ¿Qué quieres decir con que los hechizos de información son puramente interpretativos? Lo que quiero decir es que tú interactúas con un máster o con algún tipo de elemento que representa al kami, y que tú, por tanto, interactúas con él. Y que además has tenido que hacer el ritual de forma interpretativa. Es decir, no es, pues hago el ritual, ya está. No. Tiene que ser un ritual con ofrendas, tiene que ser un ritual con palabras mágicas, tiene que ser un ritual de este tipo. Uh-huh. ¿Y la curación? La curación lo mismo, tiene que ser un ritual que tú puedas interpretar de forma clara, con ofrendas y con determinados pasos y palabras claves, y al final el resultado ambos jugadores lo conocen, el curado y el que está curando. Vale. ¿Cómo enfocas el tema de la muerte de los personajes jugadores? Porque este es un tema peliagudo, porque si un jugador ha pagado para participar en un rol en vivo de un fin de semana o incluso de más duración, como por ejemplo Time Lords, el rol en vivo decano de aquí de Cataluña, que tú has participado, ¿no? ¿En qué edición has participado tú? Pues en la del año anterior, en la de 2018. ¿Y cuál es el número? ¿Lo sabes? ¿27? 20... Algo por el estilo. Una cosa así, 27 ediciones. Si tú has pagado para estar una semana jugando y mueres al tercer día, claro, ¿eso cómo lo gestionas? Porque, bueno, te pueden dar otro personaje, pero tú a lo mejor pues ya tenías el vestuario para un tipo de personaje que no encaja con el personaje que te dan, habías hecho una inversión emocional en ese personaje. ¿Todo eso cómo se solventa? Bueno, en principio la clave del asunto es sacarle peso a la muerte. Crear situaciones en las cuales la muerte tampoco es tan relevante. En ese sentido, sobre todo, indicar a los jugadores que no van a resolver tramas a través de la muerte. Que con eso ya quitas el 80% de las muertes en el juego de rol. Porque normalmente la experiencia que tengo con jugadores es que las muertes se producían porque esa persona te molestaba para resolver una determinada trama. Uh-huh. Y además se producía en el marco de juegos competitivos normalmente.
Y entonces, pues bueno, era más fácil, en vez de tener que convencer a toda una generalidad de personas, era mucho más fácil matar al otro candidato y acababas con el tema. Tú eres el único elegido y no había más problema. Entonces, cuando tú ya haces una dinámica o haces una enseñanza de que eso no puede pasar así, de que eso no va a resolver ninguna trama, automáticamente no tienes un resultado de juego de muerte. Entonces, ¿qué muertes se pueden producir? Pues muertes que estén justificadas en todo caso. Muertes que se produzcan en el ámbito de una situación dramática, o muertos que se pueden producir en un duelo, o muertes que se pueden producir en algo que sea relevante. Y entonces tienes que hablar con los jugadores y tienes que hacerles comprender que, bueno, que si esa muerte es relevante o les interesa, pues pueden hacerla. Y después lo que procuramos evitar son muertes accidentales, que no llevan a ningún sitio, que no aportan nada a la historia. Al final, si alguien muere, tiene que aportar de alguna manera a la historia. Entonces el samurái que cuando salen los onis coge la katana y sale allí a lo bruto y bueno, es que le dan hasta en la acreditación de las TDN, ¿qué pasa con ello? Bueno, en principio, ¿a qué aporta esto a la historia? ¿Es interesante que ese personaje muera? ¿Tiene algún tipo de sentido? ¿Puede ser más relevante que ese personaje quede herido durante el resto de la partida de una forma relevante? A mí en una partida me arrancaron los ojos. La verdad es que el personaje cambió totalmente, no morí. Podía haber muerto. Aplicar una secuela, me estás diciendo. Bueno, en todo caso, tú reaccionas de una manera de por qué exactamente vas a decidir lo que está pasando. El otro día un samurái se sacrificó para hacer un ritual y si no se llega a sacrificar ese ritual no hubiera surgido. ¿Esa muerte fue relevante? Sí. Al final se decidió resucitar al personaje a través de un elemento mágico que decidieron pues otros organizadores en aquel momento como algo interesante. A mí a lo mejor me hubiera parecido más interesante que acabase muerto esa persona, porque estaba perfectamente justificado que estuviera muerto. Y que quedase claro que, bueno, que en determinadas circunstancias puedes morir. Sí, no, eso está claro. Yo creo que en eso no hay discusión. Yo lo que me refiero es a esas situaciones en las cuales parte de la emoción procede del riesgo de pensar que el enemigo, que los monstruos te puedan matar o no te puedan matar. Entonces, claro, si no te pueden matar porque esa muerte no encajaría con la historia, con el devenir del rol en vivo, claro, el riesgo se esfuma, la sensación de miedo se esfuma. Decías, puede quedar herido de forma relevante. ¿Qué quiere decir quedar herido de forma relevante? Que te pases el resto del rol en vivo haciendo... Bueno, es interesante. Yo cuando acabé ciego, el resto del rol en vivo fui con una venda en los ojos y la verdad es que era como muy relevante dentro del juego. Sí, pero eso no son soluciones que se puedan usar de forma generalista. O sea, si cada ataque de Onis que hay, todos los que caigan tienen que quedarse ciegos y ir con una venda en los ojos, pues es que al final del rol en vivo vas a tener heridos, pero es que vas a tener heridos de verdad porque se van a chocar los unos contra los otros en el comedor, ¿no? Es cierto, pero bueno, en mi caso estaba justificado. Estaba justificado por determinadas circunstancias. Sí, pero una solución global, quiero decir. Una solución global es simplemente que no tienes que causar la muerte por una intervención con PNJs. Yo creo que esto funciona un poco como el one shot de Tulu. ¿Es lógico que en un one shot de Tulu que vas a jugar durante 5 horas mates al personaje a la primera media hora de juego? No, pues ya lo gestionas de una manera para que ese personaje quede herido, suponga algún tipo de importancia en el juego y que al final muera o no muera según el resultado final de la partida. Al final, pues tú tienes una gestión de juego que es en ese aspecto parecida también al rol de mesa. Son decisiones de los masters. Una muerte aplazada, unas consecuencias aplazadas, ¿no? O sea, en vez de lo que se hacía, por ejemplo, en Time Lords, que te podían encerrar en la cárcel y te encerraban realmente físicamente en una cárcel y te tenían toda una mañana o toda una tarde encerrado allí, tú puedes seguir jugando y pululando por el rol en vivo, pero como lo has cagado, pues cuando acabe el rol en vivo tu personaje se hará seppuku, ¿no? O si te han herido muy gravemente, pues tú de momento puedes seguir jugando, pero luego cuando el rol en vivo acabe, pues seguramente se te saltarán los puntos y tu personaje morirá. Lo cierto es que nunca me he planteado esa situación, ¿eh? A pesar de que efectivamente la solución de secuelas para este tipo de tema pueda ser una solución, yo nunca he tenido jugadores que yo diga, Dios mío, pero ¿qué están haciendo? ¿No? Y que note que merezcan una muerte.
Sí que he visto enfrentamientos. Normalmente los problemas surgen cuando dos jugadores se enfrentan entre ellos o uno de ellos se sacrifica por alguna situación y entonces tú te dices a ti mismo, no es lógico que yo continúe viviendo. Ese es el problema. El que aparezcan 3 Onis, tú te lances contra ellos, los Onis te peguen una paliza y al final te agastren un Shugenja y te curen en ese mismo momento, por decirte algo de 5 anillos, no va a alterar nada que no sea parecido a una partida de mesa. En las partidas de mesa yo jugaba con personajes con 200 puntos de vida y bueno, te iban dando hasta que llegabas a 190 y a 190 te venía el compañero Shugenja y te curaba. ¿Qué había pasado con eso? Pues el máster me tenía que indicar, bueno, te has salvado ahora el Shugenja, pero al final de la partida acabarás muerto. No, era una situación o una dinámica normal del juego de rol. Pasa lo mismo en Dungeons & Dragons y en otros juegos. Entonces, al final, el hecho de que tú, como héroe, puedas introducirte en un combate con Onis y la respuesta final sea, pues el Shugenja me hizo 2 rezos y yo acabé vivo, no es algo que altere ya el devenir normal del juego de rol. La cuestión no es esa. La cuestión es cuando se producen situaciones entre jugadores. Bueno, pero es que yo me he enfrentado a esa persona que además es mala porque era un Mao Tsukai o porque era un brujo o porque era un nigromante que levantaba muertos y me lo he cargado. ¿Qué ha pasado con esto? Pues tú ahora le dices, no ha pasado nada, sigues con vida. No, pero un momento, yo me lo he cargado y no me lo he cargado porque me moleste una trama, ni me lo he cargado porque me haya dado la gana, me lo he cargado porque es malo. Y además yo tengo en tramas que persigo a los nigromantes y ¿qué ha pasado con esto? ¿Por qué este personaje sigue con vida? Ese es el problema de los roles en vivo. Eso es difícil de gestionar. Uh-huh. Porque está claro que va a producirse el resultado con la muerte de una de las dos personas. Ese es el problema que hay. Los Onis son Onis ahora y después son muertos vivientes. ¿No? Ellos ni sienten ni padecen. Sí, cierto. Bueno, depende, ¿eh? Porque yo conozco el caso de un máster que hacía de monstering de un Oni que era inmune al daño de las katanas. Entonces, por más golpes que le dieras, no le hacían daño. Entonces, los jugadores, valerosos ellos, dijeron: sí, los golpes de katana no te hacen daño. Puede que al Oni no le hagan daño, pero tú esta noche te vas a ir a dormir calentito. Le metieron una somanta palos ahí al Oni inmune a los golpes de katana que bueno, que acabó la cosa en una situación de cabreo. ¿Qué no hay? Al Oni a lo mejor no le matan los golpes, pero tú no vuelves a jugar en tu vida, ¿no? Que no hay que no acabe en cabreo. Exacto. Bueno, José, muchas gracias por haber venido aquí a la cárcel, que es donde merecías estar. Bueno, espero que puedas perdonarme por todo lo que he estado contando. Lo intentaré. ¿Quieres decir alguna cosa más, añadir algo antes de terminar? Sí, me quería dirigir a la Comisión de Libertad Condicional para decirles que en realidad estoy dejando esto del rol y que cuanto antes podré salir de aquí y reinsertarme cuanto antes en la sociedad. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, culpables, por haber estado ahí. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta, comentad, difundidlo por las redes sociales, suscribíos si no lo estáis, invitad a vuestros amigos que se suscriban. Si no os ha gustado, explicad por qué, ponednos a parir, dadle a no me gusta y hasta que nos volvamos a ver, ¿me acompañas? ¡Dale al rol su merecido!